Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Vamos a comenzar la 7ª exposición del ciclo permanente de mesas verdes sobre agua. Esta vez la exposición central estará a cargo de una representante de la casa, nuestra investigadora principal, Hildegardi Venero, que expondrá sobre el derecho al agua y saneamiento. Hildegardi Venero es licenciada en Economía por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, tiene una maestría en ILADES Georgetown, Santiago de Chile, es investigadora principal del IEP, como ya les dije, especializada en temas de agua y saneamiento, así como políticas públicas. Tiene diversas publicaciones e investigaciones sobre estos temas. Para comentar, contamos con la presencia de 2 comentaristas. En primer lugar, tenemos a Yuri Pinto, abogado experto en legislación de recursos naturales y gestión de recursos hídricos. Cuenta con una maestría en gestión ambiental y especialización en recursos hídricos otorgada por la Universidad British Columbia de Canadá. También tiene estudios en la Universidad del Externado de Colombia, Fundación Chile y el Consejo Nacional del Agua de México. Ha ocupado cargos de secretario general, director de asesoría jurídica y asesor de la alta dirección en la Autoridad Nacional del Agua. Y en segundo lugar comentará Teresa Oré, profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Teresa es licenciada en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un título de magíster en la misma universidad con su tesis titulada Derechos de agua y conflictos en un valle de la costa peruana. También tiene estudios de especialización de posgrado en recursos hídricos y es candidata a un doctorado. Tiene diversas publicaciones e investigaciones sobre agua. Bueno, Hilde, por favor. Buenos días, gracias Patti por la presentación. Lo primero que me gustaría explicar es por qué es que me llama la atención abordar este tema del derecho al agua y el saneamiento dentro de una línea de investigación, una línea de análisis. En este momento la coyuntura sobre el agua en el Perú, digamos, ha hecho de que demos una mirada a lo que viene pasando con los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales tenemos que dar cuenta en el 2030 como país. No obstante, después la primera línea de base que se hizo en América Latina fue en Perú, y eso es gracias a que el ETRAS de la OPS en ese momento quiso comenzar a utilizar los instrumentos metodológicos y a ver qué pasaba si empezábamos a medir estos objetivos, el 6.1, el 6.2 y el 6.3 en el caso peruano. Entonces, una vez que se obtuvo la línea de base, esta pudo ser replicada incluso en Argentina y en México y en otros países. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque para medir los objetivos de desarrollo sostenible, una tiene como 7 características que tienen que cumplirse en el país y tienen que ser, no puede ser que se cumpla una u otra, sino se tienen que cumplir todas a la vez, ¿no? Y en este caso, muchas de estas características, si no son todas, están incluidas dentro de los manuales que tienen que ver con el derecho al agua, con el cumplimiento del derecho al agua. Entonces, si en este momento, después de 2 años de trabajo, los cooperantes internacionales y todo tienen reuniones muy de coyuntura, muy de la semana pasada, por ejemplo, de sentarse a ver cómo se va a trabajar para cumplir con los objetivos de desarrollo y cómo apoyan ellos. La idea es cómo no incluir eso también en la agenda, aunque sea de manera transversal, de tal manera de que vayamos avanzando en el cumplimiento de los ODS y a la vez avanzando en el cumplimiento del derecho al agua y saneamiento, ¿no? Entonces, digamos que esa es la parte básica. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿A dónde va nuestro aporte? Nosotros no lo vamos a ver desde el punto de vista, por lo menos yo, pero sí tenemos invitados que van a ver desde ese punto de vista jurídico, como dice el derecho al agua, o no lo voy a ver exactamente de las demandas, digamos, ¿no? Sino va a ser una mirada metodológica, un análisis para ver si se pueden monitorear y puede haber un cumplimiento en el Perú de este derecho, de los cuales vamos a tener que rendir de todas maneras cuenta en el 2030 o más adelante, pero vamos trabajando en las 2 aristas, esa es la idea. Entonces, para ello,
lo primero que tengo que decir es que se anunció que esta reunión iba a tratar sobre el derecho al agua. No es realmente el derecho al agua y el derecho al saneamiento, que son dos derechos distintos, pero que debemos de abordarlos de una sola forma porque los servicios vienen en conjunto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de derecho a agua y saneamiento a nivel internacional? Bueno, antes lo que tenemos o lo que se puede ver desde la mirada de las Naciones Unidas, claro que con algunas conversaciones que hemos tenido aquí, por ejemplo, con Teresa, esto viene de hace tiempo y seguro ya lo comentará. Entonces, lo que pasa ha sido demandas de diferentes grupos a que se reconozca el derecho al agua, ¿no? Sobre todo como en tema de una demanda. Ahora, debemos de tener claro desde el principio en el que cuando uno tiene un servicio de agua en la casa, no es que está pagando por el recurso, o sea, no está pagando por el agua, lo que se está pagando es por todo lo que implica las redes y traer el servicio hasta la puerta de la casa, que ese es otro tipo de costo, o sea, no está pagando por el recurso. Entonces, cuando uno dice, tenemos derecho al agua, piensan que de por sí, o sea, el agua debe llegar de esa misma forma sin que haya compromisos de parte del usuario, y eso es bien importante transversal a toda esta exposición. A partir de 1977 se aprueba de forma aislada para algunos grupos, o sea, se empieza a ver para niños, mujeres, poblaciones vulnerables, para algunas poblaciones indígenas, pero no se decía que explícitamente toda la población tenía derecho al agua en conjunto, ¿no? Después del 2008, dada la importancia del tema y seguían habiendo estas demandas, entonces que se crea un relator especial, ¿no? Muchas veces hemos tenido a Catalina de Albuquerque en muchos eventos internacionales hablando sobre el tema. Ella le ha dedicado bastante tiempo y le sigue dedicando tiempo a esto. Luego, en el 2010, los Estados miembros, y digamos que ese sería como el punto para esta entidad de donde comienzan las cosas a dinamizarse un poco más, porque los Estados miembros se pusieron de acuerdo para reconocer los derechos humanos al agua y saneamiento, ¿no? Aprobando por 2 resoluciones en las Naciones Unidas, ¿no? Una por el derecho al agua y la otra el derecho al saneamiento. Antes de esto es que hay también, o sea, explican incluso, se tiene toda una explicación de cómo el Estado peruano pertenece a unas mesas de la OCDE y también ahí tiene, digamos, se ha comprometido a ciertas cosas, participa de ciertas mesas donde también, digamos que participa y tiene que cumplir con este derecho al agua. En el 2013 los estados reiteran el contenido de las resoluciones anteriores mediante una resolución en cada país. O sea, desde el 2013 ya podemos hablar de que hay. Luego se exige un nuevo relator. En este caso entra Leo Heller, priorizan temas técnicos sobre la implementación de los derechos humanos al agua y saneamiento. O sea, ya no solo es quienes tienen derecho, no, sino además ya tiene que haber un manual que diga que cómo se va a hacer eso, o a poner temas técnicos, un manual técnico de cómo se debe de monitorear y seguir el derecho al agua. Y a partir de 2015 los estados precisaron por resoluciones consensuadas el significado de estos derechos. ¿Cuáles son los antecedentes nacionales sobre el derecho al agua y saneamiento? Como pueden ver, son vastos, pero yo creo que aquí todavía hay un tema por el que tenemos que seguir investigando y revisando. Sobre todo es un tema que tiene que ver más con abogados y juristas. Lo que hemos podido extraer de las entrevistas que hemos tenido con gente, y además de estar llenando en este momento la encuesta GLAS, que es la encuesta de evaluación sobre los servicios de agua y saneamiento internacional en Perú, es lo que les voy a presentar. Primero, la Constitución Política del Perú, en el título 1, capítulo 1, artículo 1, dice que establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, o sea, ahí es la palabra clave, dignidad, porque se supone que tiene que tener acceso a algunos servicios en los que se ve eso, son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Luego, la Constitución Política del Perú, título 2, capítulo 1, artículo 44, dice que el Estado tiene como deber primordial garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, promover el bienestar general, y ahí también entra ya el tema implícito, el cual se fundamenta en justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación, ¿no? Y después hay un tema de, cuando decimos, ¿ha reconocido el tribunal, algún tribunal estas decisiones? Y dicen que desde el 2006, dice, incluso en algún momento hablando con Yuri me decía, no, desde el 2003 ya hay algunas resoluciones, o sea, antes de que se diera todavía a nivel internacional, el Tribunal Constitucional reconoce el acceso al agua potable como un derecho fundamental conforme con el artículo 3 de la Constitución. Según todos los derechos fundamentales están en el artículo 3. Entonces, corresponde al Estado
dentro de su inobjetable rol social y en su rol de objetividad primordial de protección del ser humano y su dignidad, fomentar el que el agua potable se constituya no solo en un derecho de permanente goce y disfrute, sino a la par en un elemento al servicio de un interminable repertorio de derechos, todos ellos de pareja trascendencia para la realización plena de individuos, ¿no? Entonces hay que ver los considerandos de la resolución donde hay. Pero además, la Constitución Política, en el 2017, en el artículo 7, y todos dicen, ¿por qué no lo pusieron en el 3 y lo pusieron en el 7? Ahora no lo va a explicar Yuri, seguro, porque es algo que yo todavía no entendí bien. Entonces dice, el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos, el Decreto Supremo 007 del 2007 de vivienda. También hay otras normas que de alguna manera dicen eso, la Política Nacional de Saneamiento, la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios, el Decreto Legislativo. Todos esos han salido en el 2017, o sea, han salido, son recientes y se reconoce el derecho. Ello dio lugar a que el Perú se adscriba a los compromisos de la OMS, de los ODMs en el 2001 y posteriormente a los ODS en el 2015, cuyos objetivos y metas se deben incluir como parte de los instrumentos de gestión. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos principios transversales a los derechos humanos que debemos de cumplir? Dentro del derecho al agua y derecho al saneamiento, porque se toma en conjunto. Todo lo que voy a hablar a partir de ahora está dentro de lo que es esta fuente, el Manual de Base sobre los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento en Latinoamérica y el Caribe, que es de un grupo de personas, Navia, Bedoya, Mateo y Ducci, de 2014, que es del BIT. ¿Ya? Entonces, ellos ya ponen en blanco y negro y dicen, así es como vamos a medir. Otra vez estamos viéndolo desde la perspectiva del monitoreo y del seguimiento y quién debería de hacer esto. Debe de cumplir con 5 principios normativos: disponibilidad, calidad y seguridad, aceptabilidad, dignidad y privacidad, accesibilidad física y asequibilidad. Los 5 elementos que vamos a poner ahí, cada uno los voy a estar evaluando qué tanto el Perú podría o no cumplir con este principio, ¿ya? Normativo. Como es normativo, todo es debe, ¿no? Entonces, disponibilidad, ¿qué debe hacer Perú? Debe haber una cobertura universal de agua y saneamiento, ¿no? Focalización de inversiones de agua y saneamiento se supone en las zonas donde no tienen servicios, ¿no? Sin embargo, en el Perú lo que tenemos es un enfoque de demanda. Aquí los centros poblados son los que demandan, hacen su expediente técnico, si es que tienen los ingresos suficientes y envían y se ve. Puede haber, y sí hay casos en los que un centro poblado que ha tenido servicios vuelva a pedir otra vez, ¿no? Después de un determinado tiempo, y se han dado algunos casos. Sin embargo, lo que se cree es que ese enfoque de oferta que se ha dejado es el que se necesitaría en este momento como para decir a dónde es que se debe de llegar, por qué priorizar. Por ejemplo, si vemos las estadísticas, todo lo que es rural disperso no está cubierto. Ahí la cobertura de servicios es mínima. Y todos, incluidos, o sea, los decisores de política, nos llenamos la boca diciendo que son lugares, ¿no es cierto?, donde hay gente que se mueve, que migra, ¿no?, que las soluciones no son costo eficientes. O sea, hay una serie de 3 aspectos que todo el mundo maneja como muletillas y en los que todavía no nos ponemos a pensar realmente cuál es la solución para esos lugares dispersos a los que parece que nunca llegaremos y ni siquiera están contemplados en el plan, ¿no? Ahora, cuando decimos cantidad necesaria de agua y saneamiento, nos referimos a la cantidad mínima vital para asegurar todos los usos personales y domésticos. Pero no solamente aquí el derecho dice que tiene que ser para preparar los alimentos, higiene doméstica y saneamiento, sino hay un elemento especial que dice, incluso debemos de tener cuidado en aquellos lugares como los pueblos indígenas donde hay una agricultura de subsistencia, ¿no? Entonces, ahí, si la gente solo vive de eso, tendríamos que ver lo mínimo indispensable de agua que necesitan para eso. O sea, no solamente poner la regla general de que solo cubrir tus usos domésticos y alimentarios y de higiene, sino que ahí también tenemos que tener que sería esta parte que la tenemos aquí. Muy bien. También debe de cumplir con el principio de continuidad. Cantidad de agua para satisfacer las necesidades. ¿Qué pasa? Si hay desconexiones injustificadas y arbitrarias, constituye una violación del derecho al agua. Pero en caso, o sea, de mis conversaciones con los abogados y con quienes saben mejor esto,
O sea, como les decía, se paga por el servicio, no por el recurso. Y si alguien tiene un contrato o algún nivel de compromiso, ya sea con la JAS, con quien sea, y tenga capacidad de pago, necesariamente, o sea, no se está violando su derecho al ser desconectado. Entonces todo el mundo piensa que cuando uno dice, ay sí, pues yo tengo derecho al agua y si quiero no pago este mes y no me debes de cortar, eso no es tan cierto. La diferencia es que otra vez, viéndolo desde el lado de qué podemos cumplir, aún no tenemos los sistemas de información a nivel de los 32 millones de peruanos, ¿no? ¿Ya? O que sean de los 8 millones de hogares que hay en este país, donde podamos saber exactamente si son pobres o no pobres. Entonces, ¿cómo vamos a poder discriminar quién tiene capacidad de pago o no? En el caso urbano, tenemos y hemos ido avanzando en los últimos años. Yo más bien creo que tendríamos que hacer una mesa verde sobre los avances, porque han sido bastantes. Es que el INEI felizmente ha llegado a tener un mapa de manzanas que puede identificar el nivel socioeconómico. Como este es un servicio público, entonces cuadra perfecto. Entonces, lo que está haciendo ahora la SUNAS es basado en eso, es que está estableciendo dentro de sus estudios tarifarios y está incluyendo el subsidio cruzado, con mucha más precisión que las que tenía antes. Entonces, ya tiene 2 regiones en las que ha logrado ese aspecto. Ya está cubierto. Ahora, nos vamos al sector rural. En el sector rural debería haber también algún tipo de forma de poder medir quién puede pagar o no pagar. Entonces, todos miramos hacia el MIDIS y vemos el CISFO y decimos, sí, pues en el SISMO debe haber. Pero el CISFO tiene información de los más de 7 millones de peruanos que viven en el sector rural, solo tiene información de 5.8 millones. ¿Quiénes están afuera? Los pobres extremos. O sea, los que son rurales extremos no están en este momento en el CISFO. Y claro, siempre tenemos que decir de que es muy caro tener información, eso le va a costar mucho al país, lo que quieran, pero igual no los podemos, no son invisibles de este país, o sea, son más de 1 millón de personas que viven aquí dentro de las fronteras y tenemos que ver la forma de cómo llegar a ellos, ¿no? Entonces, no podríamos decir si se está violando o no sus derechos si no conocemos realmente qué cosa es lo que está pasando con ellos. De hecho, muchos analistas dicen, todos esos deberían de ser gente que tiene derecho al agua, incluso gratis, porque no creo que su capacidad de pago de los pobres extremos sea elevada como para poder incluir ahí un tema de subsidio cruzado. Entonces ahí ya se está viendo otras posibilidades, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es calidad y seguridad, ¿no? Y aquí quiero ver lo que es calidad. El agua debe ser de una calidad tal que resulte segura para el consumo humano. No debe tener ni microorganismos, ni sustancias físico-químicas, ni sustancias radioactivas, ¿no? Además, las normas nacionales e internacionales debe cumplir con parámetros y valores aceptables, un plan de gestión del riesgo de la salud. Casi siempre asociamos el tema de plan de gestión a todos los problemas que tenemos de sismos, o sea, ya hemos asociado esa palabra, eso que cuando hablamos, sí, claro, al riesgo, pero de desastres o ese tipo, y que cuando hablamos de plan de riesgo no lo asociamos ya a plan de riesgo de la salud, que también ese es otro punto importante. Entonces, identificar situaciones específicas de contaminación por áreas, etnias, tenemos que mapear a todos y decir, a ver, por ejemplo, todo el mundo habla de que en Lambayeque los sistemas de cloración han ido muy bien, que las poblaciones están mejores y no sé qué más, y boom, cae una bomba cuando dicen 16 comunidades de Lambayeque con arsénico, y ni siquiera ha sido identificado por DIGESA, sino lo ha identificado INGEMED, que es otra institución. Entonces, esas cosas son las que todavía tenemos que seguir en este momento trabajando, vamos avanzando, pero creo que hay mucho por hacer todavía. Un sistema de monitoreo de control de calidad del agua, eso es lo que se necesita. Muy bien. Primero, número 1, en cuanto a la calidad. Lo que el Perú en este momento tiene en los planes y digamos que registra es el nivel de cloro residual. Entonces, solo vamos a poder cumplir con el primer tema, con que aunque no haya microorganismos. Sin embargo, no podemos decir nada todavía a nivel nacional sobre los elementos físico-químicos, si tienen arsénico, si tienen flúor, si tienen sustancias radioactivas, no podemos decir nada. Nuestro indicador está incompleto, ¿ya? Entonces, pero además, al órgano rector
le cuesta un poco entender que este es el indicador. O sea, el indicador no es solamente medir cloro residual, el indicador completo es con todos estos atributos, que implica tener laboratorios acreditados, que te den la información, un DIGESA que siga trabajando y todo eso. Todos los que vemos este tema estábamos muy pesimistas y casi a punto de llorar porque DIGESA nunca nos daba bola en nada y nos cerraba la puerta, hasta que a alguien se le ocurrió que en este país los sistemas que podían ser llenados a través de aplicativos digitales podían ser una solución. Entonces fue la OPS y OMS que ya después de haber visto lo que pasó con el Ministerio de Vivienda y el famoso DATAS, que consiguió hacer una base de datos en las que todo el mundo se interconectaba con una clave desde su lugar de origen, entonces podíamos tener una base tan poderosa como ahora es este sistema. Entonces lo que hicieron fue copiar y empezar a hacer un aplicativo para lo que es la calidad del agua. Todos pensábamos que no iba a funcionar, muy pesimistas, y cuando hace 2 días me pasan la base tenía más de 155,000, ¿no es cierto?, centros de salud que habían registrado esa información. Y lo que pasa es que ellos lo que hacían antes era registrar su información en papelitos y ahora lo que tenía la facilidad es de registrarlas en un sistema que podía llevar a una base de datos poderosísima ahora. Entonces, si antes le tocábamos la puerta a DIGESA y le decíamos no tienes nada, ahora DIGESA persigue a todo el mundo para decir saca mi informe país, por favor, con todos los estándares, porque ya tenemos la base de datos. Entonces, digamos que también ahí se está avanzando, pero se necesita la proactividad del otro lado del sector como para responder rápidamente y sacar el informe de país. Y si ahora lo podemos hacer a nivel de cloro residual, también tiene su aplicativo para insumos químicos y todo, para elementos químicos, y también podemos seguir trabajando en eso, uniendo. Luego, en el caso de la seguridad, dice que las instalaciones de saneamiento deben ser seguras, ¿no?, para usar, prevenir de manera efectiva el contacto humano a fin de proteger desde la salud. Eso que nosotros vemos de seguridad, para el caso de los ODS y el derecho al agua es bien importante. Eso que parece sentido común, es toda una serie implica una serie de actividades que en el caso del indicador 6.21 de los ODS y en este caso realmente tiene muchos factores que tomar en cuenta. No solamente es decir seguro, no solamente. Es decir, que cuando nosotros vemos un inodoro, de ahí salen determinados elementos que deben ser tratados, irse por un alcantarillado o una planta de tratamiento para que se trate y luego eso se devuelva al medio ambiente en la calidad necesaria. Es si uno tiene un sistema in situ, como una letrina, si es de arrastre hidráulico igual, pero si por ejemplo es un biodigestor, que luego esos elementos que quedan ahí tengan que ser tratados con una persona que no tenga contacto humano con eso, que tenga suficiente cuidado, llevado a determinadas plantas de tratamiento y luego devuelto al sistema otra vez, al ecosistema, de una manera, ya sea en compost, ya sea de diferentes formas. Todas esas implicancias son pasos que piden los objetivos de desarrollo sostenible y que sin embargo no se cumplen en este momento, ¿no? Entonces, que vamos a tener que hacerlo y vamos a tener que dar cuenta por cada uno de esos aspectos, porque esos son como una cadena, un eslabón de diferentes cadenas de los que vamos a tener que dar cuenta para el 2030, porque tenemos que avanzar también en eso. Entonces, avanzamos mucho en lo que tiene que ver, como siempre, con lo urbano, con las aguas residuales, con todo eso. Pero cuando ya nos vamos alejando, como siempre digo, de Lima, o sea, Lima es como un centro, ¿no? Y ahí viene la siguiente ondita. Entonces, cuando ya nos vamos alejando un poco de esta realidad que nosotros vivimos y llegamos como cerca a Loreto, por ahí Huancavelica, esas zonas y todos esos lugares que están, no sé, en la selva así, encontramos que ahí todavía tenemos mucho por hacer y como alguna vez alguien me respondió en México, mira, una autoridad pública me dijo, y ni sabemos si lo vamos a hacer, o sea, no está dentro de nuestras prioridades, si no obstante es parte importante de lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que poner mucho énfasis en ese tema de lo que es la seguridad. Muy bien. También tiene que haber seguridad relacionada con la higiene, ¿no? O sea, casi siempre tomamos agua, saneamiento, higiene dejamos de lado, o sea, higiene es un aspecto que se tiene que seguir trabajando. Cuando en algún momento tuve que ver los PPRs del PNSU y del PNSR, por lo menos en el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, había todo un monto
que se designaba para lo que es enseñar prácticas de higiene, para capacitación así masiva, hacer promociones por televisión, o sea, no saben, cuando presupuestábamos eso era ya pues llenar todos los horarios, digamos, donde la gente veía, o sea, digamos, de mayor audiencia, para que la gente aprendiera a lavarse las manos y todo eso, y nunca se dio, o sea, no sé dónde se fueron esos presupuestos del PNSU, que nunca se dieron ese tipo de capacitación. Imagínate si no llega aquí, ¿cómo es que hacemos para que llegue al sector rural si en los proyectos de inversión pública lo primero que recortan es el componente social? O sea, no es que recortan, o sea, la ingeniería siempre va a ir, pero el componente social, que es donde se ve eso con la población, es lo primero que se recorta, y eso viene desde el ministerio. Falta sensibilizar todavía. Luego tiene que haber aceptabilidad, dignidad y privacidad. Aceptabilidad es que debe tener ciertas características aceptables, ¿no? O sea, todo el mundo cuando ve este vaso de agua dice, a ver, no tiene que tener olor, sabor, color, o sea, si estaría un poco opaquito, como que yo diría que raro, ¿no? O sea, ya debe estar medio malogradita este agua, ¿no? Entonces ya uno tiene que aceptar el agua como es, ¿no? Alguna vez me tocó pasar, digamos, por Santiago de Chuco, y me dieron la mejor habitación del mejor hotel, y cuando me quería bañar salía un agua café. Entonces, y solo por 2 horas. Entonces, ahí tuve que pensar en si me bañaba o no, porque realmente, o sea, el hecho de ver ese agua ahí, hay un tema así de que a uno le hace ver, realmente no es aceptable ese tipo de servicio, ¿no? Entonces, eso es, pero además que tenga esas 3 opciones, que tenga olor, sabor y color, no quiere decir de que sea agua segura, agua que se puede tomar, porque puede tener muchos microorganismos ahí adentro. Entonces, tiene que estar alineado con eso también, ¿ya? O sea, la aceptabilidad de las instalaciones de agua también debe ser aceptables por sí mismas, ¿no? En su forma, la ubicación. Si la señora quiere que, no sé, en el pueblito no sé qué, le están poniendo todos, ahora que entran en sistemas intradomiciliarios con el PNSR, y quiere que su pileta esté al lado de su cocina, ¿no? Porque el proyecto dice no se lo van a poner pues afuera en el patio a otro lado, ¿no? Entonces la persona dice, oye, por favor, mínimo que tengan la posibilidad de cambiar, y no que vengan con planos ya hechos y que no siquiera tomen en cuenta lo que ella quiere, ¿no? Después, formas de utilización deben ser aceptadas por la población. Por ejemplo, hay poblaciones donde el agua es un bien espiritual, entonces si ellos quieren mantener esto de alguna determinada forma, también debemos ser abiertos, y eso sí no está en los índices que son mucho más normativos, pero aquí como que se tome en cuenta y se pone mucho énfasis en tener en cuenta cada uno de los lugares específicos, cada una de las zonas, cada una de las etnias, ¿no? Ahora, la participación es indispensable, como les decía, esto de que participen las personas para poder realmente garantizar la aceptabilidad de ellos con respecto a lo que quieren. En cuanto a las instalaciones de saneamiento compartidas o públicas, se requieren instalaciones separadas, varones, mujeres, que requiera cierta privacidad. O sea, es frecuente a veces encontrar, y dicen que no lo permite, pero me parece que los expedientes del sector educación, no sé por dónde pasan, supongo que no pasan por el Ministerio de Vivienda, pero se ha encontrado, por ejemplo, en Cajamarca, baños de niños sin puertas. No, o sea, todos los niños pueden entrar, pero sin puertas, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? No se sabe. Entonces, seguramente lo pidieron. Luego, la otra cosa es también un tema que nos cuesta un poco todavía internalizar, es que las mujeres y las niñas a determinada edad necesitamos ciertos servicios donde no solo podamos tener privacidad para atender las necesidades que implica la menstruación, sino también cómo eliminamos los desechos que tenemos ahí. Entonces debe de haber un lugar, o sea, que realmente esas cosas que se nos pasan y decimos, oye, pero eso no es, sí es importante. O sea, ayer mi hija fue a un hospital público a hacer una labor social, y cuando quiso entrar al baño no había papel higiénico. Entonces me decía, mamá, ¿y cómo hace la gente que está ahí? O sea, estamos aquí en Lima, y no encontrar papel higiénico es la cosa, como digamos, común, y estamos afianzados eso cuando deberíamos estar un poco más preocupados, ¿no? Yo siempre pongo la misma frase, y seguro por eso algún día me van a matar, pero después de haber tenido una reunión en ese plan, donde nos decían que los gobiernos locales y regionales devolvían cada año como 4.300 millones de soles porque no los podían ejecutar a este país, se me cayó mucho de eso de que no hay dinero en este país. O sea, yo creo que falta gestionarlo.
¿ya? Entonces, accesibilidad física. Las instalaciones de agua y saneamiento deben ser accesibles físicamente para todos, para niñas, niños, y esto va un poco con todo, ¿no? Personas discapacidades, hay que pensar en también las personas con enfermedades crónicas, deben de tener una distancia adecuada, un camino seguro, que sean fáciles de usar. Eso es lo mínimo en lo que hay que pensar y hay que ponerlo, o sea, porque podemos decirlo, pero tiene que estar dentro de la norma. Creo que hay una norma técnica de construcción en este país, ¿no? De donde que se agarran todos para hacer un… En esa norma técnica debe decir, también para ciertas personas con tales cosas, tiene que haber una estructura, un pasamanos, una manecilla, ese tipo de cosas tendría que estar ahí explícitamente. Y si vamos a pensar en los ODS, pensemos todo en conjunto de una vez para ver cómo es que es. Las instalaciones de saneamiento deben de tener accesibilidad en todo momento, 7x24, 7 días a la semana, 24 horas. No puede decir que haya momentos donde se cierran pues, los baños, ¿no? Porque se les ocurrió. Luego, que tienen que estar bien iluminadas por los riesgos que eso puede implicar, que no sean largos tiempos de espera en su uso, ubicaciones adecuadas, sin probabilidad de tener algún riesgo, ¿no? de que nos pase algo, así de simple. En cualquier lugar, no solo pensado en Lima, sino pensado en el extremo del pueblito, del punto más alejado del país que sea peruano. Y vamos a un tema que es bien importante también, que tiene que ver con la asequibilidad, ¿no? Es la provisión del servicio y de la higiene deben estar al alcance de todas las personas. Ya. Todo el mundo a veces esto le suena a poesía y dicen, ¿sabes qué? Esto algún día, ¿no? Pero si trabajamos todos en conjunto, tal vez nos acercamos mucho más a la meta de lo que nosotros pensamos si es que no andamos pensando en estos elementos, ¿no? Para ello se tiene que tener en cuenta capacidad de pago, que en ningún caso este pago menoscabe su capacidad para pagar otras necesidades básicas como alimentación, vivienda, etcétera. Por eso es que todos manejamos un porcentaje de que por lo menos, o sea, lo más que se puede pedir a alguien que pague es el 5% de su ingreso disponible, ¿no? Entonces, cuando ya vamos, eso ya siendo más representativo, es que ya estamos incurriendo en un problema, ¿no? Luego, familias pueden estar incurriendo en otro tipo de gastos asociados, tales como relacionados con las conexiones, ¿no? O sea, hay gente que, la verdad, en este país aún no he sacado, el otro día le comentaba a Teresita, hay todavía bastantes familias en el país por donde la conexión principal pasa por la puerta, que es hasta donde debe llegar, pero sin embargo no tienen el servicio dentro de su casa, ¿no? Y hay muchas, miles les digo, y que están contadas como coberturadas. O sea, tenemos gente que está contada como que tiene servicio y no tiene servicio porque no tiene el dinero para hacer la conexión hasta dentro del domicilio, y esa es la prueba entre el 2013 y el 2014 en los que todo el mundo dijo que en el sector rural había subido la cobertura 20 puntos porcentuales, algo nunca antes visto, que fue un cambio metodológico. Ya no voy a decir de quién ministro, así que ahí tengamos cuidado de ese tipo de cosas cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Entonces, familia puede estar incurriendo en otro tipo de gastos, como la conexión, luego mejoras intradomiciliarias, también a veces necesario, temas de higiene, tiempos invertidos en acarrear el agua, es otro tema, es un costo de oportunidad importante, o sea, aún tenemos mucha gente que hace esto y lo peor es que ningún instrumento en este país, ya sea el DATAS, ya sea NAPRES y cualquiera que puedan creer, de ninguna entidad nos mide qué tiempo se invierten las personas en acarrear el agua de un lugar a otro. Lo que tenemos son estudios específicos para un determinado lugar, pero como estadística nacional no tenemos. Y sin embargo, para los ODS, para cuando tengamos que medir la escalera del agua y del saneamiento, esos son dos escalones bien importantes que nos están dividiendo por no poner una pregunta de estos instrumentos y ya afrontar la verdad de cuánta gente es que hace esto. No solamente en zonas rurales, en las zonas periurbanas hay gente que sigue acarreando agua. Entonces, gastos en enfermedades asociados a la falta de servicios. En ocasiones no todas las personas podrán pagar los costos de estos servicios. ¿Cómo se afronta esto? Mecanismos de subsidios, como les decía. En el caso del sector urbano ya tenemos los subsidios cruzados que se están haciendo y hay 2 estudios, ya se tiene información para todo el sector urbano, lo vamos a hacer, estoy segura, dentro de poco ya todos vamos a tener un subsidio cruzado más o menos acertado. No obstante, en el sector rural, con los niveles que tiene la cuota familiar y la forma como está llevado, primero tendríamos que elevar esa cuota
Para eso, para que ellos valoren mejor, darles un mejor servicio y en algún momento ver cómo se incluye. Entonces, el subsidio cruzado no es la herramienta ahí, ¿no? Para ver la capacidad. El SISFO no tiene a todos, entonces todavía hay un tema por ver para seguir trabajando en este tema y que seguramente el Programa Nacional de Saneamiento Urbano nos dará más luces sobre esto, ¿no? Entonces necesitamos mecanismos que nos aseguren la asequibilidad para saber quién puede o no pagar. Y cabe la posibilidad que en algunos casos el servicio tenga que ser gratuito. O sea, si tenemos lugares donde realmente no llega el cloro, no tienen servicio, hay una serie de aspectos, yo siempre me imagino el último pueblito de Loreto, ahí en la esquinita, cerca de alguna frontera, ahí donde nunca nadie llega más que Cáritas, que digamos es cuando hay como ayuda humanitaria, ¿no? Y no llega ni el cloro, porque la gente dice, tú cloras y dices, pero si no hay dónde comprar, o sea, si el cloro no me llega, pero y tengo que viajar interminable, no hay forma. Entonces, yo me imagino que en esos lugares tendría que buscarse formas donde darles el servicio que tiene que haber, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto son, digamos, los criterios normativos y que van acorde con los ODS. En la medida que nosotros hagamos nuestra matriz como país, que eso es, y pongamos por un lado los ODS y por otro lado todos los principios de derecho al agua, podemos estar avanzando en la misma línea para que los esfuerzos sean conjuntos de una vez desde ahora y hagamos 2 por 1, o sea, 2 por esfuerzo de 1. Entonces, los principios transversales de los derechos humanos al agua se encuentran en los tratados internacionales y son comunes para todos los derechos humanos. Permiten que las personas como titulares de derechos puedan ejercerlos. Por otro lado, se puede verificar si todos disfrutan y sin ningún tipo de discriminación. Y esto último es importante. ¿Cuáles son los principios transversales? Son no discriminación e igualdad, acceso a información y transparencia, participación activa, libre y significativa, rendición de cuentas y sostenibilidad, ¿no? Entonces, no discriminación e igualdad tiene que tener con protección a ciertos grupos. Identificar quiénes sufren de discriminación en el acceso a agua y saneamiento. Puede ser una discriminación directa, comportamientos sociales que tienen de frente, una norma, una ley, algo que se dijo, ¿sabes qué? Vamos a llegar hasta aquí. Yo no sé si el Plan Nacional de Saneamiento es discriminatorio, ayúdenme a ver ustedes, pero no tiene a los de pobre, ¿cómo se llama? Rurales extremos, ¿no? Entonces, si no hay rurales extremos, no sé qué pasó, no están en las inversiones, son invisibles realmente en este momento. Entonces, a eso tendremos que evaluarlo, ¿no? Luego, en el caso de indirecta, puede haber una ley, una norma, algo que se haya sacado por ahí y que realmente no tome en cuenta a todos estos grupos, ¿no? O que por lo menos diga, llegaremos primero a ellos y posteriormente cubriremos todo el país. O sea, ese tipo de aspectos es bien importante en toda la literatura sobre el derecho humano al agua, en el que dice, no me digas que lo vas a hacer todo, porque es cierto, o sea, no vas a llegar al último lugar, es decir, la cobertura universal ahora, pero dime que llegarás en el 2080, ponme un plazo, pero ponte el plazo y prioriza y piensa en todos los grupos como país, ¿no? Entonces, luego se identificar patrones de discriminación en acceso y saneamiento, puede haber características, hay que seguir analizando, puede haber una característica por sexo, por condición económica, grupo étnico, número de miembros del hogar, ubicación geográfica. Ubicación geográfica es clarísimo, como les voy a mostrar, o sea, urbano, rural, ahí sí las cosas no podemos decir de que ahí no está pasando nada. Y luego ver las causas de la discriminación, pues, ¿por qué? ¿Por qué no se toma en cuenta a los rurales extremos que están ahí? ¿Por qué? Hay algo que no se está, porque no son costo eficientes, pero si en ellos no se han invertido hace años, desde el urbano se invierte y reinvierte, y en ellos nunca se ha invertido, entonces tiene que costar, pues, ¿no? O sea, no es tan fácil, ya. Luego, acceso a la información y transparencia, disponibilidad de información con antelación suficiente, y esto es siempre importante, como les decía, ya hemos descubierto aquí que las TIC nos sirven, que las tecnologías de la información pueden usar y podemos hacer lindas bases de datos y podemos saber cómo están ellos. Tiene que haber un proceso de supervisión, fiscalización, es cierto, de la data, pero lo estamos logrando. Entonces, además la información tiene que ser transparente, accesible públicamente, no mediante petición y queja, y en un formato entendible, ¿no?
y completo, pues, porque a veces uno le pide y después de largos trámites logra obtener la base y nos las dan en SPS cuando nosotros solo manejamos Excel, o solamente nos las dan una vez me dieron en un HDBL no sé qué, que no me sirvió de nada porque tengo como 30 megas de información que no las puedo abrir con ningún, ¿no? Pero tengo la base de datos según ellos. Entonces, ese es el tema que hay que estar. Ahora, que facilite procesos, ¿no? Elaboración o revisión de leyes, políticas y normas, elaboración de presupuestos, tarifas y subsidios, todo eso se tiene que hacer en base a esta información, la información de los sistemas que en este momento manejamos. Procesos de licitación, contratos, impulsar proyectos de gran escala, industriales, turísticos, interrupción del servicio por la falta de pago, procesos de seguimiento y evaluación, ¿no? Para seguir con los derechos al agua. Después tenemos lo que es participación activa, y este es el tema en el que creo que estamos teniendo bastantes problemas todavía. O sea, si hay temas en los que estamos en proceso, en los temas de participación yo creo que estamos todavía recién iniciando este trabajo. Tiene que ver con el reconocimiento del derecho de las personas, pasan por ser receptoras de políticas discrecionales, que alguien le dé algo, a que la persona pase a ser titular del derecho exigible. Entonces dice, yo soy y yo exijo, ¿no? ¿Por qué? Por esto. Pero para eso tengo que estar organizada, yo no puedo estar toda la vida mandando mis cartas a Hildegard y Venero, ¿sabes qué? Que me pasa tal cosa conmigo, no, sino tenemos que estar de alguna manera organizados. Entonces, facilitar para la participación, convocatoria, horarios, lugares, ¿dónde va a ser? Pues miren, si vamos a hablar sobre un lugar específico, la convocatoria no va a ser para que sea aquí en Lima, o sea, cómo se movilizan, todo eso, ¿no? Luego, garantizar procesos inclusivos, libres de grupos de interés o coacción. Una vez, y aquí quiero traer una anécdota, una vez me invitaron a hacer una exposición en el Congreso y venían todas las asociaciones de usuarios de Sedapal, y de veras, cuando llegó un grupo de gente, eran realmente gente políticos, me acuerdo de Acción Popular, que traían a gente muy pobre y que los hacían pasar como asociaciones de usuarios. O sea, no estaban ni siquiera organizados, nada, sino eran los políticos que decían que eran sus dirigentes de ellos, ¿no? Entonces eran como masas que movían como portátiles con el cuento de que eran las asociaciones de ellos. Esos son los que yo he conocido, de repente hay otros que realmente que tienen mayor preparación y mayor organización. Adoptar medidas para que personas estén preparadas e influyan en resultados finales. Adoptar medidas para que las autoridades garanticen procesos participativos, ¿no? Que no sea un mero, pues, no sé, esto de que si van o no a una EPS a pedir por sus resultados, realmente tengan y sean escuchados y además se le dé solución a los que dicen. Asegurar el financiamiento de los costos de la participación, ¿no? O sea, si vamos a hacer una audiencia pública para decirles cuál va a ser el estudio tarifario y no sé qué más, tenemos que mínimo ponerles pues un bus, supongo, o ir hasta sus instalaciones de tal manera de que las personas puedan estar. Rendición de cuentas. Las personas deben de exigir a los responsables que garanticen sus derechos de forma efectiva. Definir responsabilidad. ¿Quién es responsable de la calidad? Tienen que saber eso, o sea, ¿quién es aquí? ¿Digesa? ¿A quién le voy a reclamar? ¿Al ministerio? ¿A Digesa? ¿Quién tiene? Eso debemos de saber todos en este momento. ¿A quién le va a hacer la carta de por qué en mi casa está saliendo el agua de color verde? O sea, eso tenemos que saber. ¿Quién es responsable de la asequibilidad? El hecho de saber y medir si es que realmente yo tengo en este momento una condición de pago, de repente no la tengo y por derecho al agua yo quiero que se me considere. Seguimiento y evaluación. Personas hacen seguimiento de los organismos de supervisión, control, como los entes reguladores y los institutos de estadística. Mínimo leer cómo está, qué tal, cómo vamos. Eso por lo menos deberíamos de entenderlo todo el común de las personas y de esta población. Vulnerabilidad del derecho. Las personas podrán acceder a la justicia por la vía informal, quejas, y o formal a través de los contratos o todo esto que ellos han establecido con las entidades prestadoras. Sostenibilidad. Los servicios deben estar disponibles para las generaciones actuales y futuras. Entonces, las personas también deben ser responsables. El uso de instalaciones, extracción de agua, que se cumplan objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, para eso la provisión de los servicios en el presente no deben comprometer la capacidad de generaciones futuras de ver realizados sus propios derechos. Respetar la sostenibilidad ambiental, evitando la contaminación del agua, la extracción excesiva, tener en cuenta los efectos de los desastres y el cambio climático. Y en la gestión de activos físicos, la intervención deben de ser en cuenta el funcionamiento y mantenimiento para que tengan un servicio eficiente. Y de eso yo creo que es bien importante porque generalmente en los proyectos de inversión lo que hacemos es sacar el proyecto y luego nos olvidamos de lo que es la operación y mantenimiento.
Y en el sector rural tenemos un problema bien grande, porque si bien ahora se ha logrado con el PPR sacar una actividad de mantenimiento, creo que permite esa cadena presupuestaria solamente cargar 1 o 2 actividades, ¿no? Entonces cuando uno dice, ¿y la compra del cloro? ¿O la compra de pintura? No, eso no se puede, porque todavía tenemos que sustentarlo, o sea, tenemos que tener mucho más, ¿5? Sí, ya. Entonces tenemos que tener mucho más cuidado con eso, ¿no? Aquí está también la sostenibilidad, disculpen, pero ahí tiene 2 más, que es suficiencia financiera y el uso adecuado de la tecnología. Bueno, ¿cuál es el estado actual del cumplimiento de los criterios en América Latina y el Caribe? Bueno, aquí vamos a América Latina, esto no lo he medido yo, lo han medido las Naciones Unidas. Cuando vemos la parte verde es que se está cumpliendo, es como un semáforo, la parte amarilla hay que mejorar y la parte roja es que no progresa. Entonces, todo lo que se ve urbano, informal, todo es rojo, todo lo que es rural disperso es rojo, todo lo que es rural concentrado es saneamiento también. Hemos trabajado más en agua que en saneamiento, estamos más afianzados con este tema que en lo que es con el saneamiento. Algunas cosas con adaptabilidad, dignidad, accesibilidad física, en el urbano, en agua, algo de asequibilidad a nivel de América Latina, no discriminación e igualdad, y en el caso de rural concentrado igual, ¿ya? Entonces tenemos algunas cosas en las que estamos, pero sobre todo, ver ese mapa ya nos hace ver qué cosa es lo que tenemos que todavía ver. Cuando hemos hecho esto para el nivel de Perú, encontramos que hay un poquito más avances a nivel del urbano, hemos puesto el urbano marginal. Tenemos problemas todavía en, digamos, hemos logrado algunas cosas. Esto de los sistemas de información han ayudado bastante, abrir la normatividad, el tener el Plan Nacional de Saneamiento, el tener la 1280, la Ley Marco de los Servicios de Saneamiento 1280, el tener una serie de normas que han salido ahora último, el Plan Nacional de Inversiones, todos esos han sido instrumentos en los que hemos avanzado y en los que se han afianzado para llegar a eso, el tener la base de datos ahora de calidad de agua que está avanzando muy bien y que podemos lograr en algún momento ya tener el informe país, todo eso, pero tenemos muchos problemas todavía en saneamiento urbano marginal, tenemos problemas en rural disperso, tenemos problemas en saneamiento concentrado, no tenemos tecnologías apropiadas a muchas cosas, y como verán con los datos más adelante, aquí, por ejemplo, en calidad de agua podemos ver, en el caso del sector rural, solo el 2.2% de la población, cifra que andamos por todo lado, para el 2016 consume agua clorada, en el 2017 esto ha bajado a 1.7, lo hemos puesto en forma de tabla para que vean el coeficiente de variación, ¿no? Que está ahí raspando, pero ahí está. Entonces bajamos incluso de 2.2 a 1.7, en el urbano tenemos que es el 52%, ¿no? Esta vez para el 2017 es 47%, nacional 36% de la población consume agua. Entonces, ahí, digamos, si nosotros a nivel nacional tenemos cierto nivel urbano también aceptable, ¿qué está pasando con el sector rural? ¿No? Entonces, ahí es claro que tenemos un problema de calidad, no solamente de si se registra o no, porque el software puede estar muy bien y la base de datos puede estar perfecta, pero si la calidad del agua es mala, tenemos problemas ya también de políticas y de aplicar políticas para eso. Luego tenemos aquí lo mismo, pero a nivel de las regiones, la región con más alto nivel de eso es el de 14% para Tacna, que es una región chiquita, digamos, luego Madre de Dios con 11%, pero tenemos también Ucayali, la selva, 0.1, 0.01, Ancash, son lugares que no, o sea, toman agua que no tiene los estándares que todos deberíamos. En las coberturas, este es el de arriba, es el urbano, entonces aquí tenemos el rural, este crecimiento de aquí, es eso que les digo, de la metodología, cambio de metodología, 20 puntos. Entonces realmente si seguiríamos con la anterior metodología estaríamos por aquí. Entonces vemos que todavía hay una diferencia importante en el acceso a este servicio. ¿Dónde está la población no servida de agua? Y la encontramos que la mayoría está en el sector rural, ¿no? Y si vemos ahí todavía podemos seguir desagregando. Saneamiento es una tragedia para el país. En este momento en rural tenemos niveles de 24, desde hace años. Y no podemos lograr mayores esfuerzos. Sin embargo, no obstante, en el sector urbano está en niveles del 88%, 88.3, 87.3 y todo eso. Entonces, sí hay diferencias significativas. ¿Dónde está la mayor cantidad de población no servida? Está en el sector rural. Muy bien. Igual también hay
inequidades en cuanto al acceso, se prioriza el servicio del agua más que el saneamiento, ¿no? Y aquí es que las coberturas, cuando hacemos una relación entre el tamaño del centro poblado y las coberturas, por supuesto, los centros poblados más pequeños son los que menos cobertura resisten, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero hablar es sobre un sistema de monitoreo rápidamente, tengo pocos minutos, pero aquí. Cumplir con el derecho al agua y saneamiento del Perú requiere de un sistema de monitoreo, como se han dado. Sobre todo, debe existir un enfoque de derechos en el Estado, en sus diversos estamentos, áreas gubernamentales, funcionarios públicos capacitados, inserto en planes y metas concretas a lograr. Debe ser difundido a la sociedad civil y sus diversas organizaciones, estamentos urbanos y rurales vinculados al agua y saneamiento. Para el monitoreo y cumplimiento se requiere desarrollar un sistema único y no disperso, porque cada uno tenga su propia base de datos y conceptos de estadísticas, información y planificación desagregados por segmentos específicos de la sociedad. Tipos de usuarios que permiten identificar el cumplimiento o vulnerabilidad de los derechos al agua y saneamiento, tanto de los criterios normativos como de los principios transversales. Contar con un sistema de planificación integrado con indicadores precisos e instrumentos que permitan una asignación de inversiones que frente a la desigualdad de los derechos. La rendición de cuentas debe incluir cumplimiento de las funciones y sanciones de los distintos niveles de gobierno e instituciones. Ahí eso está un poco más desarrollado. Se debe contar con un reporte país, eso es lo más importante. O sea, ese reporte país, así como se tiene que salir un reporte país sobre los ODS, tenemos que sacar un reporte país sobre cómo van evolucionando. ¿Quién tiene que hacer esto? No sé. O sea, aquí justamente estamos sentados para ver eso. ¿Quién tendría que ser el centro? Nosotros, otra vez la cooperación que empuje este tema. Es decir, en todo cambio de enfoque que se articule y converge con los ODS, es por eso que estamos en este proceso. Finalmente, la conclusión. Los derechos humanos al agua y saneamiento son aspectos aún poco conocidos de la perspectiva metodológica que permite estimar indicadores del país. El derecho humano al agua es un derecho fundamental, está en la Constitución y el Tribunal Constitucional le da ese rango al momento de efectuar sus resoluciones. El cumplimiento del derecho humano al agua es elemento en la actualidad, no se monitorea ni se hace seguimiento. Eso ya lo hemos dicho antes. Se evidencia un sesgo por ámbito del cumplimiento. La calidad de agua, la sostenibilidad, la asequibilidad rural, rendición de cuentas son los aspectos en los que hay que seguir trabajando bastante. Hay una relación significativa entre los objetivos de desarrollo y todos estos principios que debemos de cumplir, y hay un aspecto relevante en la rendición de cuentas, que los usuarios estén organizados. O sea, ahí no tenemos usuarios fuertes ni para ODS, ni para nada, ni para ahora, para un simple tema. Entonces, y eso es todo, ¿no? Después, faltan dos más. Se requiere una revisión unificada y esfuerzos conjuntos para lograr un sistema de información y planificación y generar nuevos instrumentos de políticas públicas que permitan entender a las poblaciones vulneradas en sus derechos de manera prioritaria. Muy bien, eso es todo. Ahora sí. Muchas gracias, Hilde. Le damos la palabra a Yuri Pinto para que haga los primeros comentarios, por favor. Muchas gracias por permitirme participar y conversar ese tema tan importante como es el agua, el recurso natural más importante. Iba tomando algunos apuntes de lo que comentabas y fíjense, en el Perú no tenemos crisis de agua. El Perú es un país bendecido, somos el 8º país con la mayor disponibilidad hídrica en el mundo. Como ven, y de la explicación, tampoco es un tema de dinero, los presupuestos no se logran ejecutar. ¿Qué es lo que nos pasa en el país? Tema normativo tampoco es, si hay algo que se ha desarrollado pero en extenso en el Perú es el marco normativo. Creo que lo que nos falta en el Perú es mejorar las capacidades gerenciales, el tema de la cultura del agua, el tema de la información, el tema de la capacidad en este tema es un tema fundamental. Si vemos, por ejemplo, los gerentes de las EPS son personas que quizás son los gerentes peor pagados que existen en el Perú. Entonces, ¿con qué podrían ellos capacitarse? Bien, veamos. El agua, como cualquier otro recurso natural, tiene 3 valores, un valor económico, un valor social y un valor ambiental. Tenemos que lograr siempre el equilibrio de esos 3 valores, económico, social y ambiental. Pero el agua también tiene 3 atributos que son inseparables: cantidad, calidad y oportunidad. De nada le valdría a usted que le den el agua con la mejor calidad del mundo solamente en el mes de diciembre. Nosotros necesitamos agua todos los días del año y eso es la oportunidad, tener el agua en cantidad, en calidad apropiada en el momento que la necesito. Y así como el agua tiene 3 valores, 3 atributos, tiene 2 dimensiones: el agua como recurso y el agua como servicio. Cuando hablamos del agua como recurso, estamos hablando del agua en la fuente natural, que es quizás lo más importante, tener en los ecosistemas el agua suficiente para poder
poder garantizar todos los procesos ecosistémicos, las fábricas de agua. Y el agua como servicio se refiere a proveer el servicio. Y cuando hablamos del derecho humano al agua, estamos precisamente viendo esa dimensión del agua como servicio, el proveer, el abastecer el agua que nosotros necesitamos. Como se decía en exposición, en el año 2015 se han aprobado los Objetivos del Desarrollo Sostenible y hay un objetivo particularmente especial, el objetivo 6. Y a través del objetivo 6, que es agua y saneamiento, el Perú ha asumido ciertos compromisos. Por ejemplo, al año 2030 deberíamos atender el 100% de la cobertura del agua potable al ámbito urbano y rural. Al año 2030, por ejemplo, deberíamos eliminar la defecación al aire libre y mejorar también todo lo que es el tratamiento y depuración de las aguas residuales. El objetivo 6 nos pone ciertas metas, como lograr el acceso al agua, lograr el acceso al saneamiento e higiene, mejorar la calidad del agua, aumentar la eficiencia, poner en práctica la gestión integral de los recursos hídricos, proteger y restablecer los ecosistemas. En eso estamos trabajando. El Perú es uno de los países pilotos separados por la ONU y el año 2016 se ha medido, se ha hecho una línea base sobre cómo estamos para a partir de ahí empezar a trabajar. Ahora bien, hay que reconocer que en los últimos años, como bien lo explicabas, el Estado ha hecho esfuerzos importantísimos por mejorar la cobertura y la calidad en la atención del agua potable. Hay un nuevo marco legal, se hablaba del plan de inversiones, del 1280, en fin, hay una serie de esfuerzos importantes, pero aún los indicadores nos presentan un panorama que hay muchas cosas por hacer. De hecho, en este momento hay más de 10 millones de peruanos que no tienen agua y desagüe instalados en su vivienda. Entonces, allí tenemos un reto muy, muy importante. Y fíjense, acá hago un tema que es muy importante. El acceso al agua potable y al saneamiento es un requisito básico, indispensable para eliminar la pobreza, pero además también es un requisito básico e indispensable para poder ejercer los derechos humanos que son inherentes a las personas. ¿Yo cómo podría tener derecho a una vida digna, a la salud, a la educación, si no tengo primero acceso al agua? Es imposible. El agua entonces es el presupuesto básico para que se puedan materializar los derechos humanos que la Constitución nos reconoce. Ahora bien, si bien es cierto el agua potable está en la visión del agua como servicio, no puedo preocuparme solamente del agua como servicio, sino me preocupo primero por atender las fuentes naturales del agua. Debo gestionar tanto el servicio como lo que es la protección de nuestras fuentes naturales del agua. Por eso que proveer el agua de una manera sostenible no es solamente un tema del Ministerio de Vivienda, es un tema que compete a diversas entidades del Estado, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio del Ambiente, a la Autoridad Nacional del Agua, a SUNAS. Todas estas entidades deberían tener una agenda común que permita, entre otras cosas, priorizar los proyectos de inversión, mejorar la información hídrica, mejorar los procedimientos, la simplicidad. No es justo que los alcaldes, los centros poblados menores tengan que hacer extensos trámites o inversiones en proyectos para tener algo que debe ser sencillo, lograr el acceso al agua potable. Ahora bien, es fundamental y como bien decías, aún tenemos mucho que hacer en lo que es la planificación. ¿Por qué digo en la planificación? Porque para mí no puede existir planificación sin participación. La planificación se debe sustentar en la participación de la población que va a ser impactada positiva o negativamente con un proyecto que se pretenda ejecutar en su cuenca. Bien, hablando de lo que es el derecho humano al agua. En primer lugar, un derecho humano es aquella facultad, aquello que me es inherente por el simple hecho de ser una persona humana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce a los derechos humanos, pero este documento luego tuvo que ser perfeccionado con otros instrumentos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son, digamos, los documentos donde están los derechos humanos de las personas. Pero fíjense un detalle que a veces pasa desapercibido, esos documentos no reconocen al agua como un derecho humano fundamental de la persona. ¿Y por qué? De repente, probablemente por una razón tan sencilla, es tan obvio que el agua es un derecho fundamental, que estos instrumentos internacionales básicos no lo reconocieron como tal. Fue entonces que hay lo que se llama el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este organismo de la ONU lo que hace es interpretar los pactos, los tratados internacionales de derechos humanos
interpretan a través de observaciones generales. Y se dio una observación general en el 2012 donde sí se reconoce al agua como un derecho fundamental. Y como bien se explicaba, el agua tiene 5 componentes. El derecho humano al agua es el derecho a disponer el agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. No se podría invocar el derecho humano al agua para un desarrollo, un emprendimiento económico, más allá solamente para lo que es el uso personal y doméstico. Y en el año 2010, ya la ONU, a partir de esta observación general que hizo este Comité de Derechos Económicos Sociales, en el año 2010 ya la ONU saca una resolución. En el año 2010 la Asamblea de las Naciones Unidas dice, se reconoce que el derecho al agua potable y saneamiento, fíjense en ese binomio, agua potable y saneamiento, es un derecho humano, esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los demás derechos humanos. Es a partir del 2010 entonces que hay un reconocimiento expreso por la ONU. Y a partir de ahí, algunos países comienzan a incorporar en sus constituciones el derecho humano al agua. Lo hizo Ecuador, lo hizo Bolivia, lo hizo México, y me parece que nosotros somos el cuarto o quizás el quinto país en modificar nuestra constitución. Se modificó nuestra constitución y se incorporó un artículo 7A, donde el Estado reconoce, miren, yo les había dicho que para la ONU el derecho al agua y al saneamiento, 2 elementos, son el derecho humano al agua. Y nuestra constitución, en el artículo 7A, dice que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder en forma progresiva y universal al agua potable. No mencionó saneamiento. Entonces, a partir de ahí ya hay un reconocimiento en nuestra Constitución a acceder en una forma progresiva y universal al agua potable. Pero ¿qué ocurre? Recién a partir de ahí se podría reconocer en el Perú nuestro derecho fundamental a acceder al agua potable. Ojo, la Constitución no otorga derechos, la Constitución reconoce nuestros derechos. O sea, yo no tengo derecho a la vida porque un papel lo dice, yo tengo derecho a la vida porque soy una persona humana, no sé si me dejo entender. Entonces, antes de esto, ¿qué ocurría? El artículo 2 de nuestra Constitución reconoce los derechos fundamentales de la persona humana. El artículo 2 de la Constitución reconoce los derechos fundamentales de la persona humana. Hay una lista de 24 derechos fundamentales de la persona humana. ¿Y qué pasaba si ese artículo 2 por ahí se olvidaba de algún derecho fundamental de la persona humana, como el derecho al agua? La Constitución salvó, estableciendo en el artículo 3, que además de lo que está en el artículo 2, la Constitución podría reconocer a todos aquellos derechos que no son inherentes por el simple hecho de ser personas humanas. Entonces, hay antecedentes, como bien se explicaba, en el cual el Tribunal Constitucional ya resolvía reconociendo ese derecho humano de las personas a lo que es el agua y el saneamiento. Ya existieron varios antecedentes, varios pronunciamientos del tribunal donde se reconocía el derecho al agua y al saneamiento como derecho fundamental de la persona humana. Ahora entonces, ¿cuál es el valor agregado que nos trae la incorporación a un artículo 7 de la Constitución? Mi primer comentario, que yo no entiendo por qué se coloca el derecho al acceso al agua potable en el artículo 7, cuando es el artículo 2 de la Constitución, el cual establece los derechos fundamentales de la persona humana. No sé si me dejo entender. Quizás yo hubiera preferido que esté en el artículo 2, incorporar un literal, para que sí quede claro que el acceso al agua potable es un derecho fundamental de la persona humana y no esté un poquito más allá en el artículo 7 que se refiere a los derechos económicos y sociales. Pero en fin, finalmente, esté en un lado o esté en el otro lado, no es un tema que impida que alguien que se vea amenazado a su derecho humano al agua pueda interponer una acción de amparo para que se le reconozca este derecho. Ahora bien, lo que sí un poquito, particularmente a mí no me gusta, es que la Constitución, a mi entender, ha recortado el derecho humano, porque la ONU dice el derecho humano al agua se entiende como el derecho a lo que es agua y saneamiento, y nuestra Constitución solamente ha reconocido el derecho al agua potable. Si alguien sufre arbitrariamente que Sedapal nos corte el servicio de la conducción de las aguas residuales, no podríamos invocar el artículo 7 de la Constitución para exigir a Sedapal
que nos restablezca el servicio. Y yo he visto casos así, que sí se exigía el derecho humano al agua para exigir el restablecimiento del agua, de la depuración de las aguas residuales tratadas. Ese es, digamos, un tema que hay que discutir. Ahora, dice que el Estado garantiza el derecho humano al agua priorizando el consumo humano sobre los demás usos. Pero ¿cómo es que se prioriza en la práctica el derecho humano sobre los demás usos? Me parece a mí que falta una ley de desarrollo para que se establezca cómo es que se va a priorizar este derecho humano por sobre otros derechos. La ley de recursos hídricos, con la cual he trabajado y trabajo durante muchos años, no establece una norma puntual, especial, que me diga cómo es que en la práctica, en el día a día, se va a priorizar el derecho humano frente a otros usos. Imaginémonos, por ejemplo, un caso en el que hay una escasez. Dejarán de prestar el servicio del agua a los grifos, a los parques, no lo sé. ¿Cómo es que en la práctica se garantiza que el derecho humano al agua esté prioritario sobre los demás usos? Sin ir muy lejos, en la conformación de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, se establece normativamente que tiene que estar sentado un representante de los usos agrarios, y está bien, pero la norma no dice que también tiene que estar sentado sí o sí un representante de las CPS o de los usos poblacionales. Entonces, ¿dónde está el reconocimiento o la puesta en práctica del reconocimiento al derecho humano al agua? Se debería entonces tener una norma de desarrollo que establezca algunos lineamientos donde el cual se dé énfasis a este derecho humano al agua. Por ejemplo, establecer una reserva de agua, así como la norma establece que se deben establecer caudales ecológicos mínimos que deben estar presentes en nuestras fuentes naturales de agua. En los instrumentos de planificación se deberían establecer también mecanismos que garanticen que se van a mantener también los volúmenes necesarios para atender los derechos de las poblaciones hacia futuro. Otro tema también, si el derecho humano al agua, ¿qué ocurre, por ejemplo, si alguien no paga su servicio de suministro de agua? SEDAPAL debería cortarnos el derecho del agua, o es que siempre se debería mantener un mínimo de agua para garantizar ese derecho humano al agua. Es un tema que aún falta por aclarar. Y también falta precisar algunos aspectos, es decir, la norma nos trae aspectos positivos y negativos. ¿Qué ocurre si mañana se establece un asentamiento humano informal sin ningún tipo de aprobaciones previas? ¿Podría ese asentamiento poblacional exigir a través de una acción de amparo que se le brinde el acceso al agua potable por ser un derecho humano fundamental de la persona humana? Yo creo entonces que aún nos falta una norma de desarrollo de lo que es el derecho humano al agua. Y creo además que hay algo importante que tenemos que ver. Más que preocuparnos solamente en inversiones, en lo que son plantas de tratamiento, en reservorios, etcétera, tenemos que priorizar en la planificación hídrica lo que es la protección a nuestras fuentes naturales, lo que es ver proyectos en infraestructura verde, porque si nosotros no comenzamos a echar una mirada y comenzar a proteger nuestras fuentes naturales de agua a través de proyectos como son amunas, como son los atrapanieblas, en fin, lo que se hacía antes cuando había programas de trabajar en las partes altas de la cuenca para proteger nuestras fuentes naturales del agua. Si no protejo la fábrica del agua, entonces no voy a poder a la larga garantizar sostenibilidad para brindar el servicio de suministro de agua a nuestras poblaciones. Bien, esos son los comentarios que quería compartir a partir de la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra a Teresa Oré. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Edgar, como saben, yo no soy especialista en agua potable y saneamiento. Básicamente yo trabajo agua, pero para zonas rurales. Entonces era un desafío el poder hacerle el comentario, ¿no? Pero es interesante qué significa ciencias sociales, qué significan los que trabajan sobre agua. Hay que hacer la diferencia. La primera cosa que me llamó la atención de la exposición justamente de Hilde es de que ella comenzó a contarnos toda la cuestión del derecho humano al agua según las normas y según las leyes. Pero le dije, ¿y cuál era el contexto en el cual surgió este derecho humano al agua? Entonces había ahí un vacío, porque generalmente no se sabe cómo es que surgió lo del derecho humano al agua. Bueno, yo tuve la posibilidad de estar muy directamente ligada a esto porque en la universidad donde yo estudiaba, que es la Universidad de Wageningen, nos enviaban a los foros mundiales del agua,
a los primeros foros mundiales del agua, porque los holandeses estaban muy ligados a toda la cuestión del agua, siempre han estado muy ligados a la cuestión del agua. Entonces, en estos grandes foros mundiales que surgieron a fines de los años 90, uno de los temas fundamentales ahí era el derecho humano al agua. Como ustedes saben, los foros mundiales del agua representan a todos los países a nivel mundial. O sea, nunca he estado en eventos en los cuales había 30.000 personas, todos sus primeros ministros y algunos presidentes, etcétera, en estos foros, ¿no? Y ¿cuáles eran los temas que se hablaban ahí? Los temas eran la cuestión de la gestión del agua, pero en los años 90, acuérdense ustedes, había una ola de una corriente muy fuerte de considerar al agua como una mercancía, como un bien económico. Esa era la discusión enorme que había en estos foros mundiales del agua. Y ahí había la gente que estaba a favor del agua como un bien económico frente a la gente que hablaba del agua como un derecho humano al agua. Las discusiones eran enormes y cada vez que se quería llegar a tener un consenso a favorecer el derecho humano al agua, los representantes de determinados países se salían. Era interesantísimo. O sea, Estados Unidos salían varios países y no se lograba aprobar el derecho humano al agua. Eso fue en el segundo Congreso Mundial del Agua, desde el año 2003 que comencé a participar. La discusión era esa, ¿no? ¿El agua es un bien económico o el agua es una mercancía? Entonces, toda esta discusión, todas estas normas que han salido, se ubican dentro de un contexto muy político, de mucha discusión en si el agua era un bien económico como mercancía o un agua como derecho humano, ¿no? Bueno, los distintos países y las distintas corporaciones en estos foros mundiales del agua se hacen cada 3 años. Entonces, desde el 2003 que comenzó esta discusión, se siguió el 2006, 2009 y es en México, en el Gran Foro Mundial del Agua, que se lanza muy fuerte lo del derecho humano al agua, pero no lo aceptan en el Foro Mundial del Agua. Y entonces ahí se parte el Foro Mundial del Agua. Es interesante, o sea, ahí hay un quiebre y surge un foro alternativo del agua, el Foro Alternativo del Agua, ¿no? Pero todo por el derecho humano al agua. ¿Cuándo es que se logra incluir el derecho humano al agua ya dentro de las legislaciones internacionales? Fue con las Naciones Unidas, fue en el 2010. ¿Y quién fue quien lo presentó? Eso es bien importante saberlo, es Bolivia. Bolivia y Ecuador en todos estos foros mundiales del agua eran los que más insistían en el derecho humano al agua. Yo tuve la posibilidad de estar en Bolivia y en Ecuador en estos años y eran movilizaciones enormes de la gente pidiendo el derecho humano al agua. Y algo que a mí me llamaba siempre la atención era ¿por qué en el Perú nunca tuvimos una movilización por el derecho humano al agua? De repente, plum, cayó el derecho humano al agua, pero nadie se había peleado por esto. Las peleas iban por otro lado, pero no iban por el derecho humano al agua. Pero aquí, digamos, los que tuvieron el liderazgo en el derecho humano al agua fueron Bolivia en primer lugar y en segundo lugar Ecuador. ¿Por qué en Bolivia? Porque en Bolivia, a fines de los años 90, precisamente, se decidió que el Estado dejara de tener el control de la gestión del agua y que pasara más bien a manos de las empresas privadas. Entonces, pasaron a manos de las empresas privadas y una empresa privada muy fuerte decidió asumir la gestión del agua potable y se subieron las tarifas de agua como 8 o 10 veces. Fue terrible en la cantidad de precios que se tenía que pagar. Y entonces hubo la famosa guerra del agua en Cochabamba, que duró casi 10 días y fueron muertos, heridos, y es ahí donde sale Evo Morales como dirigente, por si acaso. Evo Morales surge prácticamente en defensa del agua. En los foros mundiales del agua, Evo Morales estaba en cada uno de estos eventos y hablando del derecho humano al agua.
Bueno, entonces es en Bolivia que se dio la guerra por el agua y que tiene connotaciones internacionales muy fuertes. O sea, no solo fue un conflicto local en Cochabamba o nacional en Bolivia, sino que tuvo repercusiones muy fuertes. Entonces siempre Bolivia y Ecuador, que lo seguía, fueron los que más estaban detrás del derecho humano al agua. Son los primeros que ellos ponen en sus nuevas constituciones el derecho humano al agua. Después también pusieron lo del buen vivir, lo que ya sabemos, ¿no? Pero el derecho humano al agua fue una de las primeras cosas que estuvieron en las constituciones, tanto de Bolivia como de Ecuador. Entonces, desde el 2010, este derecho humano al agua comienza a ya ser reconocido y todos los países, como dijo el abogado Yuri, comenzaron a incluirlo dentro de sus programas, de sus instituciones. Una de las primeras cosas que, digamos, uno se preguntaba era, bueno, ¿cómo implementar este derecho humano al agua, ¿no? Esa era una de las preguntas, porque, claro, puede sonar muy bonito el derecho humano al agua, pero ¿cómo lo implementas? ¿Cómo lo ejecutas? Entonces, eso uno, por ejemplo, a partir de la exposición tan importante que nos ha hecho Hilde, uno comienza a ver los problemas que comienza a tener la implementación de este derecho humano al agua. Hay muy poca investigación acerca de cómo implementarlo, o sea, implementación empírica. Entonces, si ustedes ven los indicadores, toda la metodología, es una metodología que no corresponde al Perú. Es una cosa curiosa cuando uno veía en el PowerPoint lo rural integrado y lo disperso. Es increíble, ¿qué es lo rural integrado y qué es lo disperso, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con un desconocimiento de las realidades de cada país. O sea, el problema es que muchas veces las leyes, las normas, las implementamos sin conocer la situación del país, ¿no? Entonces, acá lo primero que uno ve después de escuchar todo esto es falta investigaciones acerca de cómo implementar en la práctica, tanto en el sector urbano como en el sector rural, ¿no? Y entonces acá uno dice, bueno, falta la parte social, pero acá viene la otra cosa, ¿no? O sea, las grandes políticas, o sea, las políticas es conflicto de intereses en realidad, ¿no? Y las políticas de agua, hay muy pocos trabajos que hablan sobre las políticas de agua, cómo se hacen. Y estas políticas de agua son hechas a nivel internacional y vienen a ser implementadas a nivel nacional. Entonces, muchas veces esta implementación no funciona porque no corresponde con la realidad de cada país, sino son grandes reglamentos, grandes modelos que se tratan de aplicar, ¿no? Como la gestión integral de los recursos hídricos, que había que implementarla acá, ¿no? Entonces, todos estos modelos tienen un desconocimiento de la situación de cada país, ¿no? Entonces, esa es la cosa que uno lo primero que siente es esta metodología no funciona, ¿no? Porque no corresponde a la realidad del Perú, ¿no? ¿Qué es lo rural integrado? ¿Qué son los extremos rurales? Una cosa así increíble, ¿no? O sea, un desconocimiento total. Y por otro lado, uno ve que las ciencias sociales, que en el Perú ha tenido un crecimiento muy importante, sin embargo, el tema del agua, las ciencias sociales no lo ve, o sea, no, lo que veíamos con Edgar, me dice, claro, tú ves la parte social, digo, yo estoy en una universidad que es de ciencias sociales, en una facultad de ciencias sociales, pero todavía el tema del agua es un desconocimiento, es muy desconocido. Entonces, por ejemplo, en el tema del agua, lo que más se conoce a nivel de ciencias sociales es todo lo que es la gestión del agua en la zona rural. Y entonces hay trabajos muy impresionantes, muy buenos a nivel de fiestas del agua, acción colectiva, ¿no? Y todo eso, pero nadie, por ejemplo, nos hemos metido ahí, me puedo incluir yo, en agua y saneamiento, porque agua y saneamiento es para ciudad, ¿no? Y la ciudad en el Perú todavía ha tenido un crecimiento, digamos, en los últimos años ha tenido un crecimiento muy fuerte, pero antes éramos un país rural. Y las organizaciones en torno al agua, nosotros podemos jactarnos que las organizaciones más importantes las hemos tenido en el Perú, pero en la zona agraria, en la zona rural. Entonces tenemos organizaciones que gestionan el agua, las grandes, o sea, lo que nosotros nos jactamos mucho de tener los canales prehispánicos más importantes, la gestión del agua en la época incaica, en las épocas pre-incas, en la década pre-inca, son a partir de asociaciones de organizaciones de riego, que tienen un valor histórico, cultural muy grande, pero no es lo mismo en la zona urbana. ¿Por qué en la zona urbana no? Porque en la zona urbana
desde principios del siglo XX, básicamente fue asumido por empresas que gestionaban el agua potable. Empresas francesas, empresas de distintos países gestionaban el agua. Finalmente, cuando el Estado asume su responsabilidad de gestionar el agua, lo asume a través de las municipalidades en los años 70, 80. Finalmente en los 90, bueno, se pasa ya, siguen las municipalidades y gobiernos regionales, pero es toda una, digamos, hay una serie de cambios a nivel urbano que no se ha traducido en organizaciones que asuman el agua. O sea, si nosotros pudiéramos pensar en una movilización en torno al agua, al derecho al agua, como lo hubo en Bolivia, como lo hubo en Ecuador, acá no hemos tenido nada de eso, nada de eso. Entonces, y eso es muy grave, porque es importantísimo frente a lo del cambio climático, el hecho de pensar que el agua es un recurso finito, el no tener una organización desde la sociedad civil en torno al agua es una carencia enorme. Porque lo que nosotros hemos visto ahora y lo que nos estamos preocupando es desde el Estado, pero lo que tendríamos que preocuparnos es organizaciones que asuman el derecho humano al agua desde la sociedad civil. O sea, es desde la sociedad civil que tenemos el reto de tener una organización en torno al agua. ¿Por qué? Porque tenemos fenómenos del Niño, porque tenemos cambio climático. ¿Qué pasó con lo de hace apenas o el año pasado, cuando el agua llegó, no llegó el agua a los caños? Un desconcierto total, ¿no? Lo mismo en Sao Paulo, que se decretó una sequía hace pocos años, de un momento a otro la gente se quedó que abría el caño y no tenía agua. Y la impotencia de la gente y la impotencia de todos frente a una situación desconocida, porque el tema del agua es desconocido para la población, es totalmente desconocido. Entonces, abordar eso como una forma de poder, digamos, concretar el derecho humano al agua, el poder dar cuenta de fenómenos del Niño, ¿no? Hablando de gestión de riesgo, es fundamental tener organizaciones desde la sociedad civil, y eso significa digamos, educar a las nuevas generaciones en temas tan cotidianos como es el agua y que hay un desconocimiento total, ¿no? Bueno, eso es. Muchas gracias. Gracias, María Teresa. Vamos a empezar con las preguntas hacia la derecha, como ha sido el sistema que han tenido en meses anteriores. Sí, bueno, mi nombre es Ángel Chávez, soy consultor en temas de gestión de riesgo, y en los temas de riesgo siempre el tema de agua es clave. Manifiesto mi desconocimiento en el tema de agua, pero nosotros trabajamos mucho en el enfoque de la gestión de riesgo y la atención a los desastres, digamos, basados en los derechos humanos, en el enfoque humanitario, porque en toda crisis humanitaria basada por guerras, conflictos y por desastres causados por eventos naturales, como el caso del Niño del año pasado, obviamente el recurso agua es indispensable para la integridad física y la salud de las personas, ¿no? En ese sentido, como ustedes vieron, estos albergues enormes que creó el Niño, gente asentada de manera improvisada en el desierto, nadie puede pensar que alguien puede sobrevivir un día sin agua, ¿no? En esas condiciones, si es que no hay una oferta obligatoria de un mínimo para la atención de esta gente. Entonces, en ese sentido, a mí no me queda, yo no soy sociólogo, no soy abogado, no entiendo esta diferencia entre la persona y los elementos que puedan garantizar su sobrevivencia, sobre todo en cuestiones de horas, ¿no? O sea, desconectar la persona del agua, no sé qué ley podría reforzar ese hecho, ¿no? Y en ese sentido lo menciono porque también, bueno, apoyo a la Superintendencia de Saneamiento, donde ellos, por ejemplo, están viendo este tema de agua no facturada, ¿no? Y obviamente los albergues que son atendidos durante las emergencias son agua no facturada, ¿no? Es agua que es regalada a esta población y que es entregada subsidiada porque es una población que está rota en toda su condición de sus derechos, se han roto sus derechos y por eso son sujetos de protección. Pero
este hecho de atender a esta gente bajo los temas de subsidio suman a una condición estructural de las empresas de agua y saneamiento que la mayoría o un gran sector se encuentran con finanzas en negativas. Entonces, como que hay un esquema, ¿no?, de condiciones para que el servicio no pueda mejorar, ¿no? Está estrangulado el servicio, sin hablar de la infraestructura obsoleta que existe en el país en relación a la prestación del servicio de agua, ¿no? Entonces, si por un lado tenemos que esto es un derecho, ¿no?, y no lo puedes desligar de la persona porque eso supone su vida, pero por otra parte, todos los componentes que están alrededor de la prestación del servicio se encuentran en condición negativa que hacen que el servicio no asegure varios elementos que se han mostrado en la presentación, ¿no? Infraestructura obsoleta, usted mencionó los recursos humanos de las empresas prestadoras, que ni qué decir, de arriba hacia abajo, es gente que sobrevive con un sueldo muy básico, inversiones en saneamiento totalmente ineficaces. Les comento un ejemplo, y este es conocido por todo el mundo, está en la prensa, la inversión de una PETAR que se hizo en Iquitos con un crédito de la cooperación, que terminó costando 800 millones de soles y que está en una zona inundable y que hasta el día de hoy no funciona. Entonces digo, 800 millones de una inversión incompleta que simplemente no funciona. Y así como esos, hay un montón de casos frente a indicadores de gente que no está siendo coberturada, ¿no? Es interesante ver esta condición de derecho inalienable, inajenable, o lo que pueda hacer hacia la persona, y la calidad de la prestación del servicio por una serie de factores, de instituciones, de mecanismos que hacen que esto finalmente no tenga un impacto en la calidad de vida y bienestar de los 10 millones y hasta mucho más de las personas que tiene el país, no solo en urbano, sino también en rural, ¿no? Gracias. Buenos días, yo soy Joel Villanueva, estudio Economía. Si bien es cierto, hay una mejora de capacidades gerenciales a través de los diferentes municipios en relación al agua, hay una restricción presupuestaria del agua, ¿no? Y en ese sentido, si tengo ¿cómo priorizo ese PIB en saneamiento versus ese PIB río tecnificada y ese PIB para que mi distrito tenga el agua correctamente, ¿no? Como derecho, ¿no? Y la otra preguntita que también tenía era yo tampoco soy abogado, hemos visto el enfoque del derecho al agua desde una visión de derecho romano, ¿no? ¿Cómo sería esa visión de derecho al agua desde el derecho anglosajón, ¿no?, con nuestras realidades nuestras, ¿no? Gracias. Sí, buenos días. Preguntar a los expositores y comentaristas si saben de algún caso, creo tengo entendido en Colombia, me parece que ya se han dado las primeras querellas entre ciudadanos y el Estado, ¿no?, en el marco de este derecho al agua, ¿no? Como bien lo han señalado, ¿cómo empezaríamos nosotros, los que no tienen agua constante, los que no tienen agua, los que no están en los programas de agua y saneamiento, con un derecho así tan vigente que es tomado? Yo seguí un poquito este caso, con algunos de los que fueron candidatos por el partido de Humala, ¿no? Y es Humala el que en un mensaje de 28 de julio, no recuerdo ahorita bien el año, indica que va a trabajar sobre el derecho humano al agua porque tenía congresistas que estaban trabajando estos proyectos, ¿no? Como el congresista Sergio Tejada, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Incluso con la Red Agua Segura, ya me recuerdo, hicimos un evento de derecho humano al agua en el Congreso
para ver todos los proyectos de ley que estaban gestándose en torno a este derecho. Entonces, luego queda allí y bueno, y finalmente sale, como dicen, una sombra, ¿no? Pero sale, ¿no? Pero si tuvieran alguna información sobre cómo el Estado estaría y además qué capacidad económica tendría para resarcir, ¿no? ¿Cómo haría en ese momento? Bien lo ha dicho Teresa Oré y también Yuri Pinto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es esto? ¿No? Gracias. Bueno, buenos días. Primero me gustaría presentar a todos ustedes. Mi nombre es Vinicius, yo soy de Brasil, ingeniero ambiental. Y muchas gracias por la invitación de estar acá, es un honor, un gusto. Y bueno, poco a poco ahora sí estoy radicando acá en Lima y poco a poco voy conociendo más la realidad. Perdón por el español un poquito mal hablado. Y bueno, quisiera preguntar si, claro, en Brasil también no fue solamente en São Paulo la crisis hídrica que tuvimos, ¿no? Yo soy del Espíritu Santo, un estado un poquito más arriba y hasta ahora seguimos con las consecuencias de la crisis, ¿no? Y bueno, todos imaginan que Brasil no falta agua, ¿no? Y fue algo increíble. No solamente eso, sino que las decisiones políticas de gestión y planeamiento son factores decisivos en ese tema. Y eso nos ha enseñado que lo que estábamos haciendo no es sostenible, no es lo mejor. Entonces claro, cada tema que ha sido tocado en las ponencias, de cada subtema se puede desarrollar miles de preguntas, entonces ahí vemos que hay un poco de descaso con ese tema, ¿no? Que muchas veces parece un tema tratado solamente para como algo básico y que vamos haciendo, como decimos en Brasil, empujando con la barriga, ¿no? Y poco a poco se va tratando. Pero es un tema de vida, ¿no? No se puede vivir con agua. Entonces, mi pregunta, una de ellas, porque si no nos vamos a alargar, es si con la forma que se hace la gestión, el planeamiento, las capacitaciones poco hechas, si la forma con que se hace ahora, sí podemos pensar en suplir las demandas que faltan. O sea, estamos pensando en el enfoque que se da tanto en Brasil, creo que como acá, es tratar de poco a poco lograr los retos, las metas, pero con el sistema que se practica actualmente y no se piensa en cambiar el sistema, cómo se hace, ¿no? Y bueno, mi opinión es que creo que no vamos si logramos, lo vamos a lograr de la manera que hemos visto, ¿no? Cambiando metodologías para que los números crezcan, ¿no? Y bueno, eso, gracias. Bueno, mi nombre es Andrés Quispe, yo soy consultor en agua y saneamiento. Quería felicitar a Gilde por la exposición, también a señor Yuri y a Teresa. Me pareció muy importante, muy significativa la ponencia. En el caso de Yuri creo que es muy importante este enfoque que le ha dado de la necesidad de leyes de desarrollo de lo que es el derecho humano, que están pendientes aún. En el caso de Teresa, me parece magnífico la introducción histórica que ha dado, porque justamente es uno de los temas centrales en términos de la ola, digamos, del ciclo neoliberal que se abrió en la década del 90 en toda Europa y América Latina, ¿no? Y que todavía seguimos persistiendo, ¿no? Y uno de los factores que gatilló justamente fue en las olas privatizadoras de los servicios de agua y saneamiento en el mundo y en América Latina en particular, ¿no? Acá en el Perú no tuvimos esa ola privatizadora en el sector agua, pero sí en otros sectores, pero en el sector agua se mantuvo el Estado, ¿no? El Estado en las empresas CPS por también un conflicto político que de alguna manera neutralizó entrar a ese terreno, ¿no?
Eso también explica hasta cierto punto por qué acá no se creó un movimiento, ¿no?, de reacción frente a ese esquema, ¿no? Eso es muy importante, muy interesante plantearlo, porque lo que se está señalando en general es que la conclusión a la que podemos llegar es que este tema de los derechos y de la conformación de una sociedad civil que se preocupa por el tema del agua nos está señalando otra vez que todavía nos falta un gran camino por recorrer por lo que es la ciudadanía como tal. Su ciudadanía no solamente en el ámbito urbano, en el rural, sino también en el urbano. Tenemos que transitar a una sociedad, como se decía, la misma norma del enfoque de derechos plantea, tenemos que ser sujetos de derecho, y todavía eso estamos pero muy alejados. No somos sujetos de derecho y no tenemos un enfoque que permita desarrollar, digamos, esa. Entonces creo que las instituciones, las organizaciones privadas, las universidades, las ONGs, las instituciones, digamos, que están en la vanguardia del conocimiento, tienen una tarea central en poder construir ese espacio, ¿no?, para poder lograr este esquema. Ahora, hay otro tema importante también que se trasluce, que es este enfoque ha inhibido la posibilidad de concretar una centralidad nacional de desarrollo, ¿no? Ese es el problema, que se expresa en las políticas públicas, ¿no? No hay una centralidad nacional de desarrollo que permita adaptar las tendencias internacionales que se vienen dando, porque parece que el Perú se aísla, ¿no? Por ejemplo, decimos, vamos a alinearnos a los principios de la OCDE, pero los principios de la OCDE, si bien son cuestiones internacionales, estándares universales, el Perú no está en capacidad de lograr todavía esos aspectos. Necesitaríamos hacer algunos cambios, ¿no? Incluso el sector privado empresarial se resiste a entrar a la OCDE porque ahí hay que incorporar algunos estándares internacionales que han venido mejorando, digamos, las condiciones ambientales, sociales, etcétera. Entonces, hay un conflicto ahí, ¿no? Igual sucede con las ODS. Igual podríamos decir que cuando analizamos los estándares de los derechos humanos, vamos a ver una serie de indicadores que primeramente todavía no podemos medir porque no están desagregados de esa manera. A veces tenemos promedios muy grandes, falta desagregar. Y por otro lado falta pues también una voluntad política por hacer ese cambio, por alinearse hacia ese enfoque nuevo, ¿no? Incorporar ese enfoque de los derechos, incorporar el enfoque de la ODS, incorporar el enfoque de la planificación y monitoreo y los derechos de los individuos y de los peruanos, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos un reto enorme y creo que las acciones que se realizan a través de espacios como este permite ir identificando algunas pautas que seguramente se pueden desarrollar, ¿no? Por ejemplo, sería interesante lo que plantea Hilde, la propuesta de ir avanzando entre las instituciones, la confección de un informe país sobre el acceso a los derechos de agua y saneamiento. Solamente un reporte país con la información que se tenga, de manera que se pueda ir generando una sensibilización, una concientización sobre eso. Y en términos de la sociedad, efectivamente, el desarrollo de la información, de la comunicación, de la capacitación, de la educación en las escuelas, en los colegios, etcétera, sobre este tema del agua, ¿no? Creo que serían cambios importantes. Justamente lo que se requiere es una readecuación, un cambio de enfoque en general, que no lo estamos haciendo, estamos entrampados, ¿no?, entre los estándares y nuestra centralidad nacional que no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces aparece como un problema gerencial, pero es un problema más profundo, es un problema de gestión del desarrollo nacional, ¿no?, del planeamiento y de los ciudadanos. Eso es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias. Buenos días. Felicitaciones a la mesa. Mi nombre es Karina Cuba, consultora independiente en temas de seguridad alimentaria y tema de agua y saneamiento. Bueno, a mí me quedan varias preguntas, ¿no? Una primera es algo que ya comentaron, el hecho de la falta de sinergia entre las instituciones, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho del derecho al agua, en términos generales, pero no he visto, en varias ocasiones ha habido esto de los derrames de petróleo,
la contaminación con metales pesados en las zonas donde hay extracción de minerales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega el derecho al agua como tal del ciudadano común y corriente y hasta dónde llega el derecho al agua de las empresas, ¿no? Entonces, ¿y dónde y quién es el responsable, digamos, de asegurar que ese derecho esté garantizado en términos de calidad? Yo he estado en el tema de monitoreo de calidad del agua y un poco conversando con Ana, conversando con el Ministerio del Ambiente, y dicen, bueno, eso le toca a Ana, eso le toca al Ministerio, eso le toca, y no hay una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, creo que esa gran debilidad, que no la veo ahora, la veo desde hace muchos años, es el tema de en qué momento establecemos esa sinergia, esta mesa de donde se definan políticas integrales respecto al tema, ¿no? Y otra cosa que también me llama mucho la atención es esto de, he trabajado en la zona rural y también en la zona urbana con el tema, y por ejemplo, el tema de la cosmovisión que se tiene a nivel de las zonas indígenas, tanto en la zona andina como en la zona de selva, no se toma en cuenta para nada a la hora de gestionar el recurso hídrico, ¿no? Cuando se plantea la construcción o la implementación de hidrovías en la zona de Loreto, ellos no entienden que la comunidad, la población indígena tiene otro concepto, otro trato con el agua. Y eso no está planteado en ningún esquema, en ningún reglamento, y es un poco lo que decía, viste el agua como una cuestión más económica, ¿no? Por otro lado, también en el tema que trabajo, que es el de seguridad alimentaria, cómo el agua garantiza la seguridad alimentaria, ¿no? Como una base que sustenta todo este tema. Entonces, tampoco está incluido. Tenemos un plan nacional de seguridad alimentaria, pero muy poco se habla del tema agua. ¿Cuál es el sustento que le da? ¿En qué punto se encuentra y con qué instancias, ¿no? Y otra cosa que también me llama muchísimo la atención es el tema del sector productivo. En nuestro país está cada vez con más ánimos de exportar más productos. Uno de ellos es la palta, y sabemos que la palta requiere en temas hídricos un aporte importante, ¿no? Entonces hay zonas donde se ha casi agotado el recurso hídrico, pero son zonas que exportan mucha palta fuera, ¿no? Entonces, es curioso porque desde fuera, desde Alemania y los países donde llega el producto, hay una preocupación y dicen, el agua que está faltando en Perú, nosotros la estamos teniendo en forma de palta, ¿no? Y hay zonas enteras donde la población tiene agua por horas, 2 horas, aún tenga la instalación y tenga toda la infraestructura para proveerla, pero no tienen el recurso, solamente lo tienen, y la calidad ni hablar. Entonces, ¿qué han hecho las empresas? Las empresas, su afán es seguir creciendo, seguir produciendo y su rentabilidad que esté garantizada al futuro. Entonces, lo que han ido haciendo también es extraer el agua profunda, ¿no? Y es lo que un poco conversaba y lo que nos comentaba Yuri. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué estamos haciendo para el futuro próximo? No estemos hablando de ahora. Todas las fuentes de agua y todo el trabajo que se hacía con reforestación, conservación de los recursos de la cuenca alta para garantizar luego el agua, eso se está dejando de lado. Entonces, yo siento que es un ir y venir. Estamos en un ciclo donde queremos hacer cosas, pero nos olvidamos de lo que se hizo antes, de lo bueno que resultó y lo dejamos de lado, ¿no? Cada uno quiere poner como su sello, su huella, y poner la firma en lo que se hace. Entonces, como que ahí me quedan varias preguntas y varias cuestiones que creo que podemos hacer, ¿no? Bueno, Yuri tiene que salir urgente, si es que le vamos a dar primero la palabra. Sí, yo les voy a compartir algunos comentarios a partir de las preguntas. O sea, hay una pregunta que es fundamental. ¿Cómo priorizo yo mis proyectos de inversión en saneamiento versus agrario o otro tipo de proyectos? Entonces, nuestra ley ha previsto, hablo de la Ley de Recursos Hídricos, que debemos tener ciertos instrumentos de planificación. Hay un plan nacional de recursos hídricos que está en un proceso de adecuación, y este plan nacional de recursos hídricos incorpora al plan de inversiones en saneamiento.
Y la ley ha previsto que en cada cuenca se debe hacer un plan de gestión de recursos hídricos de cuenca. Y ahí es donde se deben priorizar los proyectos. De hecho, hay cuencas piloto en toda la costa donde hay planes de gestión de recursos hídricos de cuenca. ¿Cuál es el problema en el Perú? Que los planes no son instrumentos vinculantes. Se siente el gobierno regional, se siente el alcalde, dicen, ya, en la cuenca vamos a hacer esta inversión, pero luego ejecutan cualquier cosa menos eso que es fundamental. Entonces, por eso cuando yo decía que falta una ley que aterrice, que materialice lo que se ha modificado en la Constitución, por ejemplo, no debería el MEF dar pase a ningún proyecto que no esté en el plan de gestión de recursos hídricos de cuenca. Sino, ¿para qué hacemos un plan? Si después vamos a ejecutar cualquier cosa. Y ahí es donde en todo caso los actores de la cuenca saben qué proyecto es prioritario. ¿Está en el plan de gestión de recursos hídricos? Sí, entonces tiene luz verde en el MEF. No está, entonces no debería pasar. Ahí sí hay una pregunta, ¿cómo sería la visión del derecho del agua desde el punto de vista anglosajón? Un poco que me pierdo, o sea, nuestro país es un país donde lamentablemente lo único que existe para el funcionario público es aquello que está escrito en una norma. Nosotros en nuestra vida civil podemos hacer todo, salvo aquello que esté expresamente prohibido por una ley. Lo que puede hacer el funcionario público es tan solo aquello que está en una norma. Creo que lo que nos queda es fortalecer nuestros sistemas de planificación, insisto, y de participación. Ahí tenemos un tema en el que trabajar. Y ahí hay una preocupación que tenían sobre todo el Ministerio de Vivienda, SUNAS, cuando el presidente Humala anunció que se iba a modificar la Constitución incorporando el derecho humano al agua, que era un tema promovido precisamente por los congresistas de su partido en ese entonces. Las instituciones públicas decían no, se oponían. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que, como les digo, un asentamiento informal haga una acción de amparo y diga, oye, Estado, tú tienes que ahora darme el agua potable porque esto dice la Constitución. Quizás la llave, la válvula de escape fue decir progresivamente. Ahora, ¿pero qué significa progresivamente? ¿En un año, en 5 años, en 10 años? Entonces, ahora que está tan mediático el tema de los juicios, quizás el Poder Judicial o alguien debería decir, oye, Estado, eso que dice en la Constitución progresivamente tradúcelo en blanco y negro. Debe existir un plan nacional, debe ser un plan de inversiones donde diga en 5, en 10, en 15, en 20 años, ¿cuánto tiempo voy a demorar en coberturar el 100% del agua potable? Allí es donde eso se tiene que traducir. Pero, insisto, ¿cuál es la ventaja de tener el derecho humano al agua? De que uno, en lugar de hacer un juicio largo, complicado, vaya a hacer una acción de amparo, y en teoría la acción de amparo es muy rápido para exigir al Estado que ejecute algo. Entonces, yo creo que la forma es de que ahora el Estado debería tener un plan de inversiones materializado donde se diga nosotros vamos a coberturar el 100% o el 80% o el 90% con estos plazos. Entonces yo creo que eso es lo que nos falta. Ahora, el Perú presenta cada 4 años el informe país, que es lo que se presenta a los foros mundiales del agua, donde está visto en todos los aspectos de lo que es el agua, en lo que es actividades productivas, poblacionales, etcétera. Y yo creo que lo que falta, como bien decían, mayores sinergias entre las instituciones públicas. OEFA tiene la AFA, que es la Academia de Fiscalización Ambiental, y vemos cómo OEFA camina por un lado y el ANA camina a veces por otro lado. Y nuestro sistema del Perú es medio complicado. El vertimiento es la caracterización del efluente. Quien fiscaliza el vertimiento es OEFA. El ECA es la caracterización de la fuente. Quien fiscaliza el ECA es ANA. Ahora, ¿qué pasaría si digamos que esta mesa es un río y está contaminado, se han alterado los ECAs? La ANA fiscaliza el ECA. Pero imagínense que cada uno de nosotros somos los que efectuamos vertimiento y todos cumplimos nuestros límites máximos permisibles que nos fiscaliza OEFA. Entonces, ¿qué podemos hacer? No podríamos hacer nada. Ahí falta un tema de perfeccionar, porque el empresario dice, yo cumplo mis límites máximos permisibles y se acabó. Entonces, ¿y cuando se afecta el ECA? Entonces, ahí es lo que yo creo que no es posible que OEFA
y Ana estén en temas separados. Necesitamos mejorar y quizás, bueno, quizás mi visión de abogado me dice que falta ahí una norma que obligue a que se trabaje de una forma conjunta, más articulada, que las brigadas de OEFA no pueden ir por su lado y las de la ANA por otro lado. Inclusive me pongo en el papel del propio empresario. Viene mi fiscaliza OEFA, viene mi fiscaliza ANA. Entonces tampoco es así, pero si hubiera mayores sinergias y solo va un solo fiscalizador viendo todos los aspectos, quizás sería mejor para nuestro país. Y ¿saben qué es lo más complicado para los peruanos? Que no sabemos conversar. Eso es lo que nos falta, aprender a conversar. Creemos que conversar es ir, decir, que se haga lo que yo pienso. Pero si hubiera mayor capacidad, y realmente no es tema, como digo, de inversión, es tema de ponerse de acuerdo y sacar un protocolo para que se puedan mejorar estos aspectos. Tenemos en el Perú una ley que nos garantiza el derecho a la consulta previa a las comunidades y tenemos un Ministerio de Cultura y un viceministerio encargado de identificar a los pueblos indígenas y originarios para cualquier proyecto de inversión. Formalmente todo está muy bien, pero creo que así como los economistas nos han ganado a los abogados para reconocer el agua que es un bien pro común, que es de todos, y no puedo decir jurídicamente el agua es de Juan, de Pedro, de Luis, sino que es un bien compartido por todos, nos falta algo que quizás no se puede traducir en una norma, que cómo es que se tiene que valorar y reconocer y respetar esa visión que tienen las comunidades campesinas, los pueblos originarios sobre lo que es el agua. Lo que dice la ley de consulta previa, si te afectan tu derecho a tu recurso natural, sí, pero mi derecho no es solamente lo material o físico, sino también es mi forma de pensar, mi visión, mi cultura que tengo sobre el agua. O sea, nosotros a veces queremos meter a un molde occidental a culturas que no tienen nada que ver, y eso muchas veces genera el conflicto. Insisto, para que un proyecto sea exitoso, tiene que ver el componente social, el componente ambiental y también el componente económico. El agua es un bien económico, pero no solamente es un bien económico, además es un bien social, cultural y ambiental, y tenemos que buscar que esos aspectos se complementen. ¿Y qué es lo que se tiene que ver? Que cada proyecto beneficie tanto al titular del proyecto como a la comunidad. No es posible. Yo creo que un ejemplo exitoso, no estoy haciendo seguimiento últimamente, fue el que pasó entre Arequipa y Cusco. Claro, se quería traer el agua para Arequipa y esas comunidades, a pesar que las fuentes de agua están en sus comunidades, no tenían acceso al agua potable. Entonces cuando digo, oye, este proyecto tiene que ser birregional, se tiene que beneficiar tanto Arequipa como Cusco, entonces ya las cosas comienzan a cambiar. Yo creo que lo que está haciendo Ica y Huancavelica, en que Ica entonces dice, sí, yo también tengo que hacer proyectos en la parte alta, es que claro, si la fuente nace del lugar donde yo habito, también tengo que verme beneficiado con ese proyecto. Y muchas veces si vemos las comunidades de donde nacen los recursos no se han visto beneficiados, y ahí es donde han nacido, creo yo, las diferencias sociales que muchas veces generan heridas y heridas muy profundas en nuestro país. Entonces cada proyecto tiene que también beneficiar a la comunidad, que es precisamente de donde nace el recurso natural, en este caso el agua. Y hay un tema. Por muchos años hemos hablado que la GIR, la Gestión Integral de Recursos Hídricos, es el presupuesto básico para lograr el desarrollo sostenible del país. Ahora los alemanes se han dado cuenta y dicen, oye, no es por ahí. Lo que el Estado tiene que trabajar y tiene que tener en sus políticas públicas, si quieres un desarrollo sostenible, la política pública debe buscar tres cosas: seguridad hídrica, seguridad alimentaria y seguridad energética. Y a eso le llaman el nexus, el nexo. Para que pueda existir un desarrollo económico, inclusivo, tengo que pensar en esto: seguridad hídrica, seguridad energética y seguridad alimentaria. Fíjense, lo que es agricultura en el Perú ha crecido, pero vertiginosamente. La agricultura es la segunda actividad más importante en el Perú después de la minería, en lo que es el ingreso de divisas. Claro, las exportaciones han crecido, pero ha crecido la agricultura de exportación. Pero la agricultura, la que nos da el alimento a nuestras mesas, sigue siendo una agricultura de subsistencia. Entonces, señor, si usted tiene 5 vehículos y yo tengo 1, no significa que estamos 3-3. No sé si me dejo entender. Ha crecido la agricultura, sí, pero ha crecido solamente en un lado y no se está trabajando en el otro lado, que es el lado más pequeño, donde aún falta la presencia del Estado, falta la asociatividad,
falta mejorar las cadenas productivas. Hay esfuerzos importantes en el Estado, no hay que desconocer, pero aún todavía falta un trabajo muy importante. Y hay herramientas sencillas, pero que son fundamentales. ¿Usted sabe, señor, cuánto de agua tiene su taza de café que ha tomado hoy día? Por lo menos 107 litros de agua en cada taza de café. Si vemos todo lo que es la trazabilidad, lo que se llama la huella hídrica. Y nosotros, como bien decías, cuando exportamos palta, no estamos exportando palta, estamos exportando agua. Y es lo más chistoso. ¿De dónde exportamos el agua? De Ica, que es una zona donde no hay agua. Entonces, las políticas públicas deberían priorizar qué es lo que se exporta. Deberíamos priorizar esto, lo que llamamos seguridad energética alimentaria, y tendríamos que ver en cada caso, cambiar esa visión de oferta-demanda. La demanda no es solamente desde la fuente, sino ver en todo el proceso productivo e ir teniendo incentivos para ir cambiando poco a poco los hábitos. Nosotros, claro, consideramos fundamental que se mantenga los proyectos de inversión, pero el proyecto de inversión tiene que estar acompañado, suscribo todo lo que tú has dicho, o sea, no solamente tengo que preocuparme por extraer, sino tengo que también preocuparme por alimentar esa fuente natural, volver a hacer lo que se hacía antes en el Perú. O sea, no es posible que cada vez que cambie un funcionario público quiera inventar la pólvora y comenzar de nuevo y que todo lo anterior fue malo. Falta tener una conciencia, una visión de políticas públicas. El acuerdo nacional, creo yo que debería fortalecerse. El acuerdo nacional es donde se establecieron políticas públicas y que se supone que son compromisos que venga quien venga, lo tendría que cumplir. Entonces, si nosotros tendríamos políticas públicas sólidas, el cambio de gobierno no tendría por qué afectarnos. Y hay que reescribir las políticas públicas para, insisto, lograr seguridad hídrica, es importante, seguridad alimentaria y energética. Ojo, y para terminar, cuando hablamos de seguridad hídrica, ¿de qué debemos hablar? Agua, en primer lugar, para los ecosistemas, para las poblaciones, para las actividades productivas, pero también tener a las poblaciones protegidas frente a los eventos extremos. Esas cosas creo que son las que deberíamos trabajar y creo que los tomadores de decisión tienen un rol importantísimo. Ya no hay que inventar la pólvora, simplemente hay que comenzar a trabajar en base a estos principios que inspiran a otros países y que han logrado un desarrollo acertado. Yo con estas palabras me despido, estoy muy agradecido y ojalá que no sea la primera y la última vez, tengo la mayor disponibilidad. Y con el mayor de los gustos, por favor, estoy dispuesto a colaborar en todo lo que se me alcance. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias.